Hola, profe. Vamos, Muy bien. qué bueno. Vamos a continuar entonces. Yo te voy a compartir mi pantalla hasta que vos me avises cuando tengas listo para que vos me compartas. Entonces vamos Sí. a retomar. Nosotros nos habíamos quedado en el punto 6 de la hoja de introducción al Excel. Estábamos en la parte del recorrido de las partes de la pantalla, ¿verdad? Eh, Sí. que no recuerdo de dónde mismo exactamente nos quedamos. Yo recuerdo que empezamos a mostrar la primera línea, los botones, la segunda línea que hablaba de la cinta de opciones. Después creo que ya bajamos a la tercera línea que era desde el cuadro de nombre, allá en la esquina. Y hasta ahí lo que me acuerdo. No sé si avanzamos hasta dónde. Me voy a unir también desde mi notebook para ver mejor acá. Para que vos me veas acá y yo vea acá la. Dale, claro, sí, sin problema. No hay problema con eso. Entonces, ¿hasta dónde recordás que hayamos dado lo que quiero saber para no saltarme de nada nomás, digo, ¿verdad? ¿Recordás o no? Sí, 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 profe. Hasta la Hasta, tercera línea creo que me acuerdo, hasta la sí. tercera línea. Bueno, no Sí. sé si llegué a decirte que el tema del cuadro de nombre es muy importante porque la mayoría de las herramientas eh, que se van a usar en Excel tienen en cuenta no solamente el cuadro de nombre, sino por sobre todo la posición de la celda activa. Espera, Sí. entonces ahí es donde nosotros, eh, en realidad, en cada una de las herramientas para manejarlas mejor, sería bueno poder conocer ese detalle, digamos, ¿verdad? Porque la programación de Excel como tal está, digamos, preparada desde esos puntos de referencia en adelante. Entonces, por eso, no recuerdo si ya te mostré que así como seleccionamos celdas, podíamos también seleccionar columnas, seleccionar filas desde el cuadro de nombre. Eso te llega a mostrar. Con la flechita así. Ya, yo sé nomás, porque sí. No, a lo que voy es, viste que si yo digo, por ejemplo, me quiero posicionar en Ah, la celda G12, sí. Dos puntos. Dos eso es puntos. respecto a una celda. Un rango de celda sería escribir entre Sí. los dos puntos, no Y sé, para dos G10, celdas dos así, puntos, punto y coma. G20, ahí selecciono un rango de celda. Para una fila completa era número 7 2 puntos, número 7. Para una columna completa era, no sé, Seis, dos K, 2 puntos. puntos K. Y a Sí. partir de ahí eran filas, eh, rango de filas, rango de columnas, inclusive, y ya no sé si me dio tiempo de mostrarte, pero por eso nomás voy mostrándote otra vez la secuencia. Entonces, suponiendo nomás que son desde la fila 5 hasta la fila 12, escribiría de esta forma. Si es desde la columna H hasta la columna M, escribiría de esa forma. Si son celdas discontinuas, por ejemplo, o sea, muy fácil es escribir desde esta celda hasta esta celda y que todas las celdas Sí, aparezcan seleccionadas, pero ¿qué pasa si son celdas discontinuas? Por ejemplo, de punto esa y fila coma. de números en la fila 13, no sé, los números impares, por ejemplo, entonces va a ser A13, punto y coma, Punto y coma. C13, punto y coma y E13. Entonces escribo poniendo punto y coma entre las referencias de celda para que en el momento de hacer enter, él me muestre la selección de esas celdas y no la del 2 y la del 4 por ejemplo, que si hubiese querido hacer eso directamente escribía nomás A13, dos puntos E13 y iba a tener seleccionado ese conjunto de celdas. Y bueno, y si para las celdas es así, para las filas también tendría que poder escribir, pero ¿de qué forma? 3 y vamos a ver si respeta de esta manera. Solamente para mostrarte punto y coma, 7 punto y coma, 10. Quiero que notes que yo estoy tratando de darle a entender a Excel que las filas 3 7 y 10 es la que quiero seleccionar. Pero si yo le doy enter, quiero mostrarte que él dice, no entiendo lo que me estás queriendo decir. ¿Por qué? Porque cuando yo escribí el número de fila, yo escribí un número nomás, no escribí dos veces ese mismo número. Entonces, para que él entienda que es una fila completa, yo le tengo que escribir así, 3 2 puntos, 3 punto y coma, 7 2 puntos, 7 punto y coma, 10 2 Ah, puntos, 10.
así él va a entender que son Ya. 3 filas enteras, no consecutivas, las que yo estoy queriendo seleccionar. Y si hacemos eso también en el tema de en las columnas, por ejemplo, vamos a suponer que son H, dos puntos, J, dos puntos, M. En ese momento también él no entiende la secuencia cargada, por lo tanto él espera H, dos puntos, H, punto y coma, J, dos puntos, J, punto y coma, y el otro sería M, dos puntos, M, Enter. En ese momento entonces yo estoy seleccionando columnas discontinuas. Entonces, a lo que voy nomás es, esta lógica que se maneja en la selección a través del cuadro de nombres, también es la misma que se maneja dentro de las herramientas que tienen en cuenta a selección de celdas, filas, columnas, inclusive te diré hojas, ¿verdad? Pero como acá no estamos hablando de hojas, estamos hablando solamente de las partes de una hoja nomás, entonces estamos viendo de esta manera. Van a haber herramientas que van a darme la posibilidad de utilizar cualquier selección de esta que te estuve mostrando, y van a haber herramientas en donde no se pueden utilizar haciendo selecciones múltiples, por ejemplo. Entonces, nada, esas son nomás unas cuestiones, digamos, ya dependiendo de qué herramienta es la que estás utilizando. ¿Y por qué lo que habla tanto de herramientas? No, porque una herramienta son los gráficos, otra herramienta son las tablas dinámicas, otra herramienta son, no sé, las formas que vos puedas insertar, tipo organigrama, flujograma, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso nomás me refiero cuando menciono que algunas herramientas te van a permitir hacer este tipo de selección, otras no te van a permitir por la naturaleza de la herramienta nada más. Algunas son más complejas, otras son más sencillas, etcétera. Pero lo que voy nomás es esta interrelación que hay entre lo que uno ve que se está seleccionando con respecto al cuadro de nombre, es la que quiero darle la mayor importancia posible desde el inicio, porque en realidad así es, digamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que estaba dentro de nuestra pantalla el cuadro de nombre, por eso nomás te doy un repaso de todo lo que se puede hacer con el cuadro de nombre. Yo soy muy de mostrar, digamos, cuáles son las opciones de teclado para hacer algo. Entonces te voy a bombardear con eso. Y nada, porque la mayoría ya nació con el mouse incorporado, el rollo sabe cómo hacer las cosas con el mouse. O si tu pantalla es touch, así tipo en el celular, nomás, ¿verdad? Tocamos la pantalla, nomás y listo. Pero en este caso, ya que tenemos teclado, la idea es un poco ver cómo sin ayuda del mouse vamos a poder hacer ciertas cosas. Entonces, para poder ingresar hasta el cuadro de nombres con el teclado, por ejemplo, es con la combinación de teclas Control I. Quiero que pruebes un poco ahí en tu máquina. No importa que tengan tu pantalla, pero dale un poco Control I. Quiero que notes nomás que Control I va a mostrar en realidad un panel enfrente a tu pantalla que va a tener una lista arriba. Esa lista probablemente son todas las secuencias que, bueno, en mi pantalla al menos se ve todas las secuencias que te estuve mostrando recién que acabo de seleccionar, por si acaso yo quiera volver a seleccionar algo de eso nomás, digamos. Entonces deja registro de todo lo que en algún momento seleccioné. Si no quiero usar esa secuencia, es volver a escribir. El tema nomás es que no estoy viendo el cursor allá en el cuadro de nombres, sino que estoy viendo acá en esta pantalla. Pero lo que haga acá va a volverme a seleccionar lo mismo que hizo la escritura de la información ahí en el cuadro de nombres. Si ahí, por ejemplo, le doy a aceptar, él me va a volver a seleccionar esas filas 3, 7 y 10, ¿sí? Entonces, eso es lo que veo. Ya lo que voy nomás es, si hay alguna opción de ingresar al cuadro de nombres mediante el teclado, sería esta. Es un Sí. comando nomás, ¿verdad? Diferente, pero es lo que hay, digamos, para poder acceder hasta allá. Otra forma de hacer titilar el cursor allá en el cuadro de nombres no conozco en realidad, pero nada, seguimos viendo lo que hay en esa parte de la pantalla. Quiero que veas que a la derecha hay un tipo, son 3 puntos parece. Entonces, esto yo también puedo mover un poco más para agrandar el cuadro de nombres y achicar la barra de fórmula. No es común nomás, nunca vi que alguien mueva esto, ¿verdad? Pero por ahí nomás se da la necesidad, está disponible para hacer eso, ¿sí? Después hay unos botones, en realidad son 3 botones, de los cuales uno el que siempre está visible, que es el FX,
Se le conoce también Sí, como f de x por la gente que usa matemática y entiende, digamos, que las letras dispuestas de esa forma se lee de esa manera matemáticamente, pero en este caso yo nomás le llamo así por comodidad fx porque es lo que aparece, ¿sí? Pero el botón fx no es otra cosa que el asistente de insertar función. Entenderás que en Excel existen comandos que tienen un nombre y que cada comando aloja a una fórmula. Esta fórmula nomás puede resolver seguramente información o la fórmula puede ser de resolución sencilla o compleja y todas están cargadas y pueden ser fórmulas que se aplican, digamos, a diferentes tipos de informaciones y todo esto está en la barra de fórmula. O sea, por ejemplo, si yo me voy a la cinta de opciones en fórmula, yo voy a ver que aquí aparece una biblioteca de funciones y en esta biblioteca de funciones yo tengo, digamos, a los diferentes libros. Decime un poco, ¿vos estás viendo mi pantalla o estás mirando tu pantalla nomás? ¿Cómo es? acá estoy viendo tu pantalla. Ah, bueno, perfecto. No, porque quería saber nomás si te llegué a compartir. Entonces estás viendo, de lujo. Sí. Acá lo que tenemos que decir nomás es que cada función está en una categoría y estas categorías, las principales son justamente estas que estamos viendo en estos libros de color. Cada función está dentro de su categoría ordenada de forma alfabética, ¿sí? Entonces tengo la opción, digamos, de manejar cualquiera de todas estas. Nosotros vamos a ir viendo, digamos, por parte cuáles son aquellas más importantes de cada categoría. Evidentemente, probablemente a las de ingeniería y eso no vamos a entrar, ¿verdad? Porque es algo muy específico, pero algunas de cada categoría vamos a tener la oportunidad de ver durante la clase. El manejo de estas funciones nos va a dar, digamos, experiencia para poder hacer la lectura de lo que hace una función y poder aplicar cualquier tipo de función. Evidentemente vamos a tener que tener los datos correctos que él solicita para la resolución correcta, pero fuera de eso, mientras que manejemos, sepamos cómo manejar una función, yo creo que estamos en condiciones de manejar cualquiera, siempre y cuando le demos los datos que necesita. Bien, entonces este botón FX, si yo ingreso a este botón, voy a ver que no me muestra así mismo como veían los botones de los libritos ahí en fórmula, sino directamente tengo un buscador. Este buscador me permite o escribir el nombre de alguna función o de alguna acción que yo quiera hacer a través de una función y él me va a traer en una lista allá abajo. Ahora, por ejemplo, como entré, creo que la última que seleccioné fue estadística, Estadística. entonces él me muestra esa categoría acá. ¿Sí? No sé, vamos a suponer que yo le digo quiero contar, por ejemplo. Si le digo contar y le doy ir, él abajo me trae una lista de las funciones que coinciden un poco con la palabra que escribí ahí arriba y me trae todas las que tienen contar en su nombre, digamos, contar, contar blanco, contar sí, etcétera. Y así funciona este buscador, dependiendo de qué es lo que yo voy a estar tratando de hacer, digamos, en mi planilla en ese momento. Si no quiero usar el buscador, tengo la opción otra vez de en esta barra, la flecha desplegable, seleccionar por categoría. Nos vamos a suponer que en algún momento quiero calcular un préstamo, por ejemplo. Entonces entro en financiera y ahí tengo, digamos, algunas funciones que me van a ayudar a hacer ese cálculo. Bueno, ¿qué me muestra acá? La lista de las funciones que corresponden a la categoría seleccionada. Luego, lo que veo aquí abajo es el nombre de la función, que siempre está en mayúscula, y normalmente la función debe acompañar a un paréntesis, es decir, el paréntesis sí o sí está después del nombre de la función, y dentro del paréntesis hay datos. Esos datos se consideran o se les nombra como argumentos. Los argumentos, dependiendo de cuántos son, hay funciones que tienen muchos argumentos, hay otros que tienen solamente algunos pocos, y hay uno o dos que no tienen ningún argumento, que funcionan sin argumentos, por ejemplo, pero cada argumento está separado por punto y coma. Eso después lo vamos a ver, digamos, más a profundidad. Te presento nomás, ya que estamos hablando del botón, ese que le tenemos ahí en la línea de abajo de la cinta de opciones. Y el punto y coma, entonces, el separador de argumentos. Después va a tener más sentido lo que estamos diciendo ahora, porque vamos a empezar a usar las funciones. Pero ahora mismo es simplemente cómo presenta este panel la información de la función que seleccionamos. Abajo ya no está en negrita los datos,
es la explicación de lo que hace cada función. Entonces, la idea nomás es que si yo no manejo todas las funciones de Excel, por lo menos pueda ver si me va a servir o no me va a servir. Vamos a suponer que no quiero seleccionar por categoría, tengo la opción de seleccionar todas las funciones, él vuelve a reordenar otra vez todas las funciones de forma alfabética. Y en la medida que yo voy pasando de función a función ahí en la lista, él me va mostrando la explicación de cada una de estas funciones que voy seleccionando. Entonces, como verás, algunas tienen argumento entre los paréntesis, otros no tienen argumento entre los paréntesis. Y los que tienen más de un argumento, sí o sí tienen un separador de punto y coma. Eso sería importante entender desde ahora, porque cuando vamos a hacer uso de estas funciones y queremos escribir tipo fórmula, vamos a tener que conocer la estructura para poder, digamos, escribir correctamente y que ésta me retorne el resultado que estoy buscando. Nada, quería nomás mostrarte que esto funciona así. Cuando de repente yo no tengo ni idea de lo que, o sea, leo lo que dice la explicación, pero no tengo idea de lo que me está diciendo, entonces aquí otra vez hay una ayuda sobre la función que te lleva a la ayuda y que te vuelve a mostrar ejemplos para que uno pueda finalmente entender los datos. Voy a entrar nomás para ver, digamos, por ejemplo, esta es una función trigonométrica evidente. Ustedes ya dieron trigonometría ahí en el cole, Un poco, ¿no? un poco sí. Sí. Espera que se está conectando. Ah, este se conecta a la ayuda de Y te internet. quería decir, mi mamá ahora se fue y puedo acceder a la computadora con Excel. Ah, ¿en serio? ¿Que te Sí, dejó su compu? sí, sí. Ah, ¿y querés entonces hacer vos? Y ¿Vas a no sé compartirme a cómo vos? te parezca. ¿Eh? Vamos, cómo te parezca. Vamos a No, a perder un vos sí poco de que. tiempo en ir a buscar y eso. ¿Pero va a venir antes de que terminemos o No, va a ya venir a tengo, usar después? ya está abajo nomás está. Tipo, me tengo que ir atrás, ¿no? Ah, entiendo. Espera que no sé qué le pasó a este que se quedó colgado, parece, o... Mm, Bueno, en fin, va a ir a la ayuda y en la ayuda puedo yo ver algo más. En este caso no sé por qué en el mío no, porque tengo señal y todo eso, pues me sale todo en negro, no sé, algo estará pasando. Voy a cerrar mm, nomás, en otra ocasión vamos a poder entrar, pero funciona de esa manera nomás este botón, ¿sí? Eh, en realidad, en esta pestaña todavía yo voy a estar mostrándote en pantalla. Después sí voy a querer que vos uses, porque acá hasta acá todavía es descriptivo lo que yo voy a estar mostrándote. sí. Entonces, vamos a esperar que hagamos los ejercicios y ahí sí voy a necesitar que vos uses para poder manejar tus comandos y todo eso, ¿sí? Bien, entonces, a lo que iba nomás, ese es el botón de los tres que están ahí, pero ¿por qué estos otros dos botones no se activan? Porque se activan recién cuando yo estoy editando una información. Vamos a suponer que me pongo en esa celda donde hay una fórmula, si yo presiono F2 para ingresar, ahí veo que estos dos botones se activan y uno es una X roja y el otro es un check de color verde. Entonces, uno es el equivalente a lo que en tu teclado es el escape, ¿sí? Eh, entonces, para entender, cuando yo escribo algo y finalmente no quiero confirmar, normalmente presiono escape para no tener en cuenta ese dato que acabo de cargar. Y es lo mismo esta X. Si, o sea, vamos a suponer que estaba escribiendo y quería escribir más 3 y escribí más 1. Y si quiero eliminar completamente, o sea, lo ideal sería borrar nomás ese 1 y poner el 3, ¿verdad? Pero suponiendo nomás que quiero salir, entonces con escape puedo ver que salí de la fórmula. Si vuelvo a ingresar con la X, también visualizo que esa información salió. Y, no sé, en una celda vacía, si quiero escribir algo, me doy cuenta que escribí mal o que no corresponde, entonces le doy clic en la X y eso no se confirma, no se llegó a escribir, digamos, ¿verdad? Con respecto al otro botón, no sé, vamos a suponer que escribo Excel y eso sí quiero confirmar. Entonces, el equivalente del Enter que normalmente uso para confirmar una escritura también va a ser posible mediante ese botón que tiene el check, que en realidad es la opción de introducir o de confirmar lo que estoy introduciendo. Entonces va a ser Enter, pero la diferencia con Enter es que este botón hace que la posición del cursor o de la celda activa sea otra vez en la misma celda, no es que baja, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy Excel
o cuando confirmo Excel con Enter, veo que la celda activa está debajo de la carga del dato. Sin embargo, cuando escribo, no sé, voy a escribir cualquier cosa y acá le doy clic en introducir, veo que se confirmó la carga en la celda, pero yo me sigo manteniendo en esa celda. Nada más que esa diferencia. Eh, entonces, esos son los botones. Yo cuando menciono algo suelo decir nomás que estos son los botones de escape y de enter para Sí. hacer uso con el mouse, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Porque con el mouse no me puedo llegar hasta ahí para poder realizar eso, ¿sí? Bien. Luego tenemos, creo que es la parte fundamental de la planilla, porque ahí nosotros vemos las fórmulas normalmente. Si no queremos presionar el teclado F2, que sirve para editar la celda, o doble clic, que también me sirve para acceder a lo que está escrito desde la celda. Entonces, la información está visible siempre en ese lugar. Ese lugar nomás tiene una característica, y la característica es la siguiente. A propósito, voy a escribir, a ver un poco. Voy a escribir, a ver, una fecha, un texto, una fórmula y un número. Solo que ese número me sale en formato de fecha larga, lo voy a poner nomás en formato de número. Bueno, ¿por qué escribo esto? Porque cuando el dato escrito en la celda es un número, quiero que se pueda entender lo siguiente, que en la celda yo puedo ver, por ejemplo, un número en formato de moneda, un número con separadores de miles, con decimales o lo que fuese, y ese número me muestra de una forma en la celda, pero en la barra de fórmula no veo con todas esas características. Es decir, por ejemplo, no veo el separador de miles. Entonces, típicamente cuando el número está, o sea, cuando es un número legítimo el que está escrito en la celda, en la barra de fórmula siempre me muestra sin todos sus formatos, es decir, solamente el número sin separadores de miles. Si es con decimales, sí me va a mostrar la coma y los decimales, pero normalmente se ve así. Ahora, si bien veo que abajo de esa celda tengo también un número, ese número no es producto de una carga, sino es producto de una fórmula. Y ahí es donde radica la principal importancia de la barra de fórmula, que en vez de mostrarme el resultado, me muestra la fórmula, mientras la celda me muestra el resultado. Esa es la característica básicamente de Excel cuando manejamos fórmulas dentro de las celdas, ¿sí? Entonces, si bien el ver la fórmula me permite identificar en qué celda se encuentran los datos de la fórmula, no es nomás tan práctico, porque si bien ahora es una sola celda, pero imagínate que sea una fórmula larga, que tenga 10 celdas de la planilla y que yo tenga que ponerme a buscar uno a uno visualmente, solamente mirando la barra de fórmula. Entonces ahí es donde se hace más complicado, digamos. Entonces, la opción menos complicada o más práctica es el poder acceder hasta la celda. Y ahí es lo que yo te decía, que hay varias formas. La tradicional con el teclado es la tecla F2 o FN, F2 si es que en tu notebook necesitas presionar FN, ¿verdad? Y ahí es donde yo visualizo, en este caso nomás mi fórmula es una celda con un número, pero supongamos nomás que eran, así como te digo, varias celdas, y a propósito voy a ir seleccionando de cualquier parte nomás para ver nomás los colores diferentes. Entonces lo que quiero que se entienda nomás es que en una fórmula que yo estoy visualizando con los colores mucho más visible de dónde están viniendo los datos, que ponerme a mirar la barra de fórmula y tratar de identificar en qué lugar están los datos de esta fórmula, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, opciones para poder acceder hasta ahí son F2, que ya dijimos, donde vemos los diferentes colores. Se tiene que entender también que cada color es diferente, porque la idea es identificar de manera distinta, digamos, la ubicación de todas las celdas. En algún momento el Excel ya empieza a repetir los colores cuando son muchas las celdas que están seleccionándose en una fórmula, pero fuera de eso, digamos, igual se pueden identificar el lugar de donde vienen. La otra opción de poder hacer la visualización en colores es doble clic en la celda. Una tercera opción sería un clic, pero en la barra de fórmulas. Lo único que varía es que si bien la fórmula se está viendo en la celda, también veo en la barra de fórmula, pero los colores ahora de cada referencia de celda están en la barra de fórmula y no en la celda, cosa que era diferente cuando presionaba F2. Si presiono F2, los colores
aparte de mostrarme en la planilla los colores, los contornos de la celda, también las referencias de letra y número se ven en los mismos colores para que yo pueda asociar cuál es la celda que estoy viendo en esa posición, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Mientras que en la barra de fórmula solamente se ve la fórmula toda, totalmente en negro. Entonces eso básicamente es lo que varía, digamos, dependiendo de dónde haga el clic para poder hacer ¿Cómo modificaciones harías o eso? simplemente revisar. Perdón, Manu, no te escucho tan bien. ¿Cómo? Ah, espera que yo parece que puse, espera que mi audífono parece que yo puse despacio. Ahí, decime un poco otra vez. ¿Y cómo hiciste para que salgan los colores ahí arriba? Y eso, entonces, a lo que voy es, en esa celda donde tengo la fórmula, yo tengo tres formas de acceder. La primera, la tecla F2 o FNF2. Posicionándome en Sí. la celda, los colores se ven en la hoja y se ven en la celda también. Ahora, Va. si quiero entrar con el mouse, sería doble clic en la celda. Es lo mismo que el F2, los colores se ven en la celda y en la hoja los contornos. Ahora, si quiero entrar en la barra de fórmula, con el mouse me tengo que ir. Y si me voy con el mouse, hago un clic nomás en la barra de fórmula. No importa en qué lugar exactamente, pero con hacer en la barra de fórmula, una vez clic, él entiende que yo también quiero ver con los colores, los contornos de las celdas, pero la combinación de colores ahora ya no se muestra en la celda. Si bien en la celda se abre la fórmula, pero se ve todo negro, los colores diferentes en cada referencia ahora se ven en la barra de fórmula. Solamente la posición del clic nomás es diferente, ¿sí? Uno en la celda, muestra los colores en la celda. Uno en la barra de fórmula, muestra los colores en la barra de fórmula. Nada más que eso. ¿Se entendió eso, verdad? Sí. Dale, seguimos. Cuando la información que tengo en la celda es texto, también va a ocurrir lo mismo que en los números, solamente que en el texto puede tenerse en cuenta, no sé, o que salga en mayúscula. No, miento, no es mayúscula lo que quería decir. La sangría, por ejemplo. Puede que se dé el caso que tenga sangrías. A ver un poco, vamos a ver cómo funciona esto. Quiero que notes que la sangría que le estoy dando a esa celda hace que la información vaya corriendo, mientras que el valor que está en la barra de fórmula no se mueve para nada. ¿Sí? Entonces, eso puede ser diferente. El formato que yo le doy a la celda de texto versus lo que veo finalmente en la barra de fórmula. ¿Sí? Tema de colores también, porque hasta acá no le puse color a ninguna letra, pero vamos a suponer que le pongo en rojo a este. Ahí, por ejemplo, se ve en rojo el texto en la pantalla, pero no se ve ese color en la barra de fórmula. Entonces, todas esas cuestiones también van a ser, digamos, de esa característica siempre que sea este tipo de dato el que tenga en la celda y pase yo a revisar para ver qué diferencias hay entre lo que veo en la pantalla y lo que veo en la barra de fórmula. Con respecto a una fecha, y la fecha también tiene su formato, ¿sí? En donde, dependiendo de cómo vea, ojo que esto que yo estoy viendo ahora es la fecha de hoy, pero he visto como fecha larga, mientras que en la barra de fórmula se ve la misma fecha, pero en formato fecha corta. Entonces, voy a empezar a cambiar los formatos de esta celda, porque evidentemente hay varios formatos de fecha. Entonces, si bien la que está disponible es la de fecha larga, voy a poner ahora en fecha corta. Al cambiarla en fecha corta, puedo ver ahora que coincide con el formato de la fecha, sí, formato de fecha que está en la barra de fórmula, pero hay más formatos de fecha y voy a ir un ratito a verificar eso. Si entro en el cuadro, en el comando formato de celda, veo entonces que hay una categoría fecha que me muestra una partida de formatos diferentes. No sé, se suele usar este, por ejemplo, el del, este que mes, no, día y mes. Si le doy a aceptar, yo puedo ver que ese formato se ve acá, no así en la barra de fórmula. Es decir, la barra de fórmula siempre tiene su formato para mostrar algo y no cambia aunque vos le cambie el formato de la celda, digamos. Voy a volver a entrar, voy a elegir otro, no sé, este también se suele usar, que es día y mes, pero el mes está expresado en 3 dígitos, o sea, en tres letras, ¿sí? Abreviado, ¿verdad? Entonces, nada, todo cambio que haga en la celda para fecha no afecta al formato en que muestra y prácticamente es lo mismo. Lo que veía en color en texto, allá no se ve en color, no se ve la sangría que tengo visible. Para el número, por ejemplo, no se ve el separador de miles, sino se ve todo de corrido. Y ahí nomás la lectura del número puede ser, digamos, un tanto diferente o difícil porque no veo los separadores de miles y a veces puedo confundirme, digamos, si son montos grandes, específicamente suele ocurrir eso. Por lo tanto, va a depender mucho de qué visualización tengo en la planilla para poder leer eso. Y después también hay otro tipo de dato que puede ser, no sé, alfanumérico,
¿sí? Entonces, número y letra, nada, esto funciona similar a lo que es texto, porque como verás, por ejemplo, los números casi siempre se alinean a la derecha, no se alinean a la izquierda. Texto es lo que se alinea normalmente a la izquierda, a no ser que le cambie yo la alineación original, pero fuera de eso, eso es lo que vemos. Entonces, la barra de fórmula tiene esa peculiaridad que siempre muestra qué es lo que se escribió originalmente, no modifica el formato que tengo visible en la celda, y eso suele ser algo que la gente que por primera vez maneja Excel eh, le suele costar entender, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Otra cosa que también suele ser así medio difícil de entender al principio es que acá, por ejemplo, te quiero mostrar. Mira el dato que está en la celda A8. En la celda A8 hay un texto que sobrepasa el ancho de la columna donde está la celda. Entonces, normalmente la gente piensa que Excel es tipo Word. ¿Por qué digo eso? Porque en Word, cuando yo veo un texto largo, yo me voy y donde quiero cambiar, hago clic y en ese lugar yo estoy posicionándome para borrar la letra y poner otra o para borrar la palabra. En este caso, en Excel no es así. Lo que yo veo que está en la columna E, si me voy hasta ese lugar, evidentemente y hago clic, no le encuentro a lo que veo en la hoja, digamos. Entonces, ahí es donde también tiene importancia la barra de fórmula. En la barra de fórmula yo puedo ver que posicionándome en la celda A8 tengo todo ese texto y visualmente nomás es donde se visualiza por encima de las columnas B, C, D, E y hasta F creo que llega. Entonces esa es una lógica que aplica solamente en el momento de la visualización de los datos en planilla hasta que yo cargue algo en alguna de las columnas o en alguna de las celdas donde veo que sobresale ese texto. Entonces, no sé, a propósito voy a cargar algo acá. Si presiono cualquier carácter y le doy enter, puedo ver que en ese momento deja de aparecer o deja de mostrarse, digamos, por una cuestión de visualización, ¿sí? Entonces, nada, vos probablemente ya comprendes eso, pero muestro nomás que en el momento de comprender el manejo de la barra de fórmula, este tipo de cosas, por ejemplo, suelen suceder para poder explicar mejor nomás lo que yo voy a tener visible, digamos, en la pantalla y en la barra de fórmulas para diferenciar. Bien, una vez que he visto eso, no sé, hay algunas empresas que se dedican a registrar mayor cantidad de texto que de números en sus planillas. No sé, digo nomás si esos bufetes de abogados, estudios jurídicos y demás, ellos si bien cuantifican también, ¿verdad? Cargan mucho más texto, no sé, vamos a suponer que transcriben los incisos de los artículos, de los reglamentos, de los contratos, etcétera. Entonces terminan usando Excel para cargar mucho texto, ¿verdad? Por la naturaleza de su trabajo nomás, ¿verdad? Entonces, cuando hay mucho texto, puede darse el caso en donde la información no se visualice o en la celda, porque la celda es muy pequeña y el texto es muy largo, o en la pantalla, digamos, de la hoja, o inclusive en la barra de fórmula. Entonces, dependiendo de cuál es la situación, yo voy a necesitar justamente hacer ajustes. Y cuando hablamos de ajuste, estamos diciendo de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a suponer que yo necesito que este texto de la celda A8 se vea exactamente en el tamaño de la celda. ¿Qué opciones tengo? Opciones de o ajustar el ancho de la columna. Ese ajuste se puede hacer, digamos, de forma manual, en el sentido de que puedo hacer un clic sostenido y arrastrar hasta que agarre, digamos, el ancho completo del texto en donde estoy posicionado. Y en ese momento veo, digamos, la información en la celda. Ahora, si no quiero hacer ese ajuste de forma manual, puedo hacer en la forma que Excel le denomina autoajuste. El autoajuste es con el doble clic entre las columnas, ¿verdad? Que veo que no tuve que ir a señalar dónde quería poner el ancho, sino que él automáticamente se fue a buscar cuál es el ancho óptimo para ver todos los datos que están en esa columna. Entonces, eso es lo que estoy viendo. Yo le voy a dar nomás control Z porque te estoy explicando de varias formas. La otra opción es la de ver en la hoja. Vamos a suponer que es un texto mucho más largo que esto y no estoy viendo completamente en mi hoja. Entonces, tengo la opción de usar el zoom. El zoom está allá abajo, ¿verdad? Entonces, si minimizo, evidentemente se va a ir achicando el tamaño visible de las fuentes, pero va a ingresar mayor cantidad de texto en mi hoja, ¿verdad? Esa sería entonces una opción que tengo
ajustar hacia abajo o hacia arriba, va a depender si es muy pequeño lo que escribí también para poder hacer un zoom más grande. Y después la otra opción es la de ver ese texto largo en la barra de fórmula. Vamos a suponer nomás que tiene, no sé, 10 líneas. Yo solamente veo una línea. Entonces, ¿qué opción tengo para ajustar? La barra de fórmula también se puede ajustar. Como aquí a la derecha hay una flecha que señala hacia abajo, que si yo presiono, voy a ver que inmediatamente él crece en 2 líneas más. Es decir, hasta 3 líneas me permite visualizar la barra de fórmula con ese botón. Pero suponiendo que yo todavía necesite ver mucho más espacio en la barra de fórmula, entonces esto también se puede ajustar de forma manual. Si le doy, o sea, tiene que verse nomás esa flecha de 2 puntas blanca en el límite entre la barra de fórmula y las letras de las columnas, y ahí yo puedo hacer crecer esto. No sé, supongo nomás que tengo mucho texto que leer y quiero ver en un solo lugar para hacer un control visual, eso puedo hacer momentáneamente, y cuando quiero volver a ajustar, por ejemplo, puedo hacerle clic otra vez a ese botón, vuelvo a ver una sola línea de la barra de fórmula. Si vuelvo a hacer clic en ese botón, vuelve a mostrarme en el último ancho o alto en realidad de la barra de fórmulas que estuve ajustando para poder ver siempre en ese momento de esa manera, ¿sí? Entonces, repito, a los abogados y eso cuando le enseño, esto para ellos es, no sé, la salvación, digamos, ¿verdad? Porque mucho texto tienen y sí, manejan más para eso el Excel que para otra cosa. Manejan también sus números, sus finanzas, pero normalmente ellos están atados a esto. Por eso casi siempre todos los abogados manejan más Word que Excel, pero Excel es el que maneja también, esta es un detalle grande, digamos, para ellos. Bueno, una línea más para abajo, ahora le tengo la hoja. La hoja muestra de izquierda a derecha, otra vez vamos a ver. Quiero que notes que arriba de la fila 1 o de cualquier fila que sea la visible, hay tipo una flecha que señala así en diagonal. Esta flecha me permite hacer la selección de toda la hoja si le hago un clic. De hecho, entonces en ese momento se ve toda la hoja sombreada. Y al estar sombreada toda la hoja, esto sería básicamente para hacer un cambio masivo de formato. Puede ser de altos de fila, de anchos de columna, color de fondo, tipo de letra, tamaño de letra, no sé, lo que se te ocurra, puede ser bordes, eh, no sé, formatos de números, formatos condicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sería básicamente para eso la opción de seleccionar, pero a partir de ahí lo que vemos a la derecha son los componentes de la celda. Hay que convenir que la celda es una composición de 2 elementos, una fila que es número y una letra que es columna. Entonces ahí es donde nosotros vemos que la posición de la celda activa está dada siempre por una combinación de estas, ¿sí? Y las letras están vistas de izquierda a derecha y también en función a nuestro alfabeto. Y nuestro alfabeto tiene una cantidad de letras limitadas, por lo tanto, como ya habíamos visto qué cantidad de filas teníamos, perdón, de columnas teníamos, nosotros vemos que nuestro alfabeto solo no es suficiente. Entonces aquí también ocurre algo que es característico de Excel, que para poder darle referencia a todas las columnas, cuando se termina nuestro alfabeto, él empieza a combinar los alfabetos, es decir, carga 2 alfabetos, y cuando me sigo yendo hacia la derecha veo que el segundo alfabeto es el que va modificándose, el primero es el que se mantiene, pero cuando otra vez este llega a su fin, ahí recién es donde cambia el primer alfabeto y va continuando ese cambio del segundo, y así sucesivamente. Cuando llego hasta el final, y esto va a tardar unos cuantos seguramente, y ojo que a propósito me estoy yendo con el botón de la derecha para ver nomás cuánto tiempo estoy presionando y todavía no llego hasta donde quiero llegar. ¿Y hasta dónde es lo que quiero llegar? Hasta donde es el doble Z, ¿sí? Entonces, mantengo presionado y hasta acá tardé X segundos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es lo que estoy yéndome con el botón de la flecha derecha si hay otras formas de moverse? Sí, cierto, hay otra forma de moverse, pero ¿cuáles son? Eso es lo que vamos a ver también. Entonces, en un movimiento donde quiero irme hasta, no digo que hasta el último, pero por lo menos hasta ver dónde está la doble Z, puedo usar. Nosotros ya habíamos visto la barra de fórmula, entonces, para ver nomás, si yo presiono clic en la barra, no en la barra de fórmula, del cuadro de nombres, yo tengo la opción de escribir ahí, por ejemplo, ZZ1, y me voy a ir hasta
donde terminan los dos alfabetos y antes de donde va a empezar el tercer alfabeto a aparecer, digamos, ¿verdad? Entonces le doy enter, me voy hasta ahí, veo que es la doble Z1 y al irme a la derecha veo que se suma un tercer alfabeto para seguir dándole referencia a estas columnas que todavía son muchas. Y bueno, y este tercer alfabeto es el que ya no cambia, es decir, no se suma un cuarto alfabeto, por ejemplo. A lo mejor más adelante los de Excel van a decir, no, la verdad que nos estamos quedando cortos otra vez con las 16.000 columnas, vamos a tener que duplicar eso. Y en ese momento sí duplican y seguramente van a tener que seguir incorporando más alfabetos para seguir referenciando la cantidad de columnas. Digo nomás cualquier cosa por el motivo por el cual no vemos más de 3 alfabetos, pero al ver el tercer alfabeto vuelve a ser la misma estructura en el movimiento. Cuando yo me voy hacia la derecha veo que el primer, a ver, en este caso el tercer alfabeto el que se mueve, el que va modificándose hasta llegar de vuelta hasta la Z, luego el segundo y en algún momento va a ser el tercero o el primero en realidad, que es el de izquierda a derecha el que estamos viendo y así sucesivamente. Entonces, eso con respecto a tener que hacer unos movimientos diferentes al unitario, que en este caso si es de a uno nomás voy a presionar la flecha derecha o izquierda o abajo y arriba también si quiero. Otras teclas de movimiento. Otras teclas de movimiento son, en tu teclado está en inglés o está en español, Manu. En español, tiene la Bueno, N. si está en español, si tiene la ñ, entonces la tecla a verificar o a mirar es avance de página y retroceso de página. ¿Por qué avance de página y retroceso de página? Porque estas teclas me sirven para irme una pantalla hacia abajo o una pantalla hacia arriba. Entonces, en el mío, por ejemplo, que está en inglés porque no tiene la ñ, está la page up y page down, que es lo mismo, ¿verdad? Solo que está abreviado porque es muy largo otra vez, avance, página, retroceso de página. En el tuyo también seguro que está abreviado y dice ABPG o dice APAG. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Pa. ABAPAG. Ok. En el mío, por ejemplo, dice PGUP para page up y PGDN para page down, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde si presiono una u otra, una voy viendo que va bajando de a una pantalla. Pero ¿cuál es lo que es el concepto de pantalla dentro de la hoja en Excel? Es la cantidad de filas, ¿sí? Y ojo que en mi pantalla puede ser un tamaño diferente o puede entrar una cantidad de filas diferente a tu pantalla, por ejemplo. ¿De qué depende? Del tamaño de la pantalla, del el nivel del zoom que estoy usando, si tengo, por ejemplo, la cinta de opciones oculta o no, o sea, va a diferir muchas de esas cosas. Entonces, a partir de ahí nomás veo que en la primera pantalla yo veo de la fila 1 hasta la fila 18, no veo la 19. Entonces, cuando presiono la tecla avance de página o en el mío page down, veo que puedo ver desde la 19 hasta la 41. En este caso no se ve todo la 41, pero la idea es entender que me estoy yendo para abajo de a una pantalla. Entonces a este teclado se le conoce como de movimiento intermedio. El movimiento básico es de a uno las flechitas, las 4 direcciones, pero el movimiento intermedio sería este que se va de a una pantalla hacia abajo y de a una pantalla hacia arriba si presiono la otra, que es retroceso de página o en mi caso page up. Ahora bien, si me quiero ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿qué tecla tengo que usar? Porque no tengo, ¿cómo se llama? Página hacia la izquierda y página hacia la derecha en otras teclas, no. Entonces, ahí vamos a tener que presionar otra tecla con esas teclas. En este caso va a ser Alt, avance de página. Si presiono yo al avance de página, voy a ver que se va una pantalla hacia la derecha, ¿sí? Y si presiono al en este caso, retroceso de página, se va una pantalla hacia la izquierda. Entonces, estos movimientos intermedios pueden ayudar en algún caso a moverme en ese sentido. Yo me voy a ir nomás con estas teclas. Voy a ver nomás que si mantengo presionado, llego más rápido hasta donde quiero ir que si me iba de a uno, digamos, ¿verdad? Bien, hasta acá los movimientos intermedios y ahora los movimientos más rápidos. ¿Cómo hago para llegar rápidamente hasta el final? Porque ojo que acá tengo fila 1, pues dijimos que tenemos fila 1.048.000. Entonces ahí vamos a usar los teclados control flechita. Si presiono control flechita una vez se va hasta la fila 13 porque ahí puse esa fórmula que enumeraba las columnas, pero si presiono otra vez control flechita abajo, puedo ver que ya llegué hasta la fila 1.048.000. Entonces, si la hoja está vacía, él busca los límites. Entonces se va desde el final hasta el principio con control flechita arriba,
desde el principio hasta el final, con control flechita abajo. Si de ahí quiero irme hacia la derecha, control flechita a la derecha, y si de ahí hacia la izquierda, control flechita a la izquierda. Pero normalmente no tengo hojas vacías, sino tengo hojas con datos. Entonces, la tecla control con flecha siempre te va a posicionar en una celda con el último dato que se encuentra correlativo desde la posición donde estás hacia donde vos te vayas. En este caso, si me voy para abajo y yo estoy en A1, con control flechita puedo ver que él en vez de irse hasta el último, se quedó en la fila 13, porque desde la fila 1 hasta la fila 13 todos los datos estaban correlativos y paró antes de la celda vacía. Entonces, a lo que vamos es, en una planilla con datos y celdas vacías, la flecha control, perdón, el movimiento con el teclado control flechita va a darse, digamos, de esa manera. Si se interrumpen con celdas vacías, va a interrumpirse también el movimiento. Si no hay celdas vacías y todos los datos están correlativos, se van hasta el final de una sola vez. Entonces eso es muy importante de entender también cuando hacemos los movimientos en Excel, ¿sí? Esperar que un ratito, me falta algo más. Sí, fuera del control flechita, que ojo, que hasta acá es movimiento, ¿sí? Puede darse también la necesidad de hacer una selección de esas celdas. Entonces, para entender, nosotros seleccionamos con Shift. Si presiono Shift o mayúscula en tu teclado en español y nos movemos con el teclado, lo que estamos haciendo es una selección de celdas, ¿sí? Ahora, si ese movimiento quiero hacerlo más rápido y no de a uno como estoy haciendo ahora, puedo utilizar también Control Shift. Control Shift en simultáneo más la flecha hace que esa selección se haga rápidamente hasta el último dato correlativo en la dirección que presione la flecha. En este caso presiono hasta la derecha y puedo ver que se seleccionó todo. No llego hasta el final, pero si presiono, por ejemplo, a ver, hay otra cosa también que te quiero mostrar cuando uno selecciona celdas. Cuando uno selecciona varias celdas, la celda activa siempre se queda en una nomás. Por ejemplo, quiero que mira ahora, yo seleccioné supuestamente hasta el final. Todavía no te puedo demostrar que estoy seleccionando hasta el final, pero ¿qué voy a hacer? Quiero que mires que mi celda activa se quedó en la celda A13. ¿Cómo sé eso? Porque la sombra de A13 es diferente a las demás y porque en el cuadro de nombre también dice A13. Ahora, ¿qué pasa si en esa selección yo presiono Enter? Si presiono Enter, voy a ver que ahora cambió la posición de mi celda activa. La sombra cambió y se fue al lado. Si sigo presionando Enter, me voy hacia la derecha. Pero eso es porque seleccioné celdas hacia la derecha. Entonces, el Enter le indica que voy a posicionarme en una celda diferente de la seleccionada para que mi celda activa se mueva. Entonces, no sé, si me voy de a uno, me voy hacia la derecha, ¿verdad? Pero, ¿cómo hago para irme más rápido? Y en este caso, como ya tengo la selección, no puedo más presionar control flechita para irme hasta la última, sino que voy a hacer al revés. Quiero que veas que el enter va hacia la derecha, pero ¿qué pasa si presiono shift enter? Si presiono shift enter, la ubicación de la celda activa va en sentido contrario. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llego a la primera y presiono shift enter? Si estoy en la primera y presiono shift enter, lo que voy a encontrar es que se fue hasta la última celda de esa selección. Con eso nomás te demuestro que yo estuve seleccionando desde el primer momento que hice control shift flechita a la derecha hasta la última columna, por eso veo ahí arriba la referencia XFD, que es la última columna de esta hoja, y ahí estoy seleccionando hasta ahí. Entonces, shift enter es, digamos, una tecla que me permite moverme en la selección para poder moverla a mi celda activa dentro de solamente la celda seleccionada. ¿Por qué me fui hacia la izquierda y por fin me fui hacia la derecha? Porque mi selección era solamente de una fila. Pero ¿qué pasaba si mi selección era, no sé, voy a probar esto acá, desde el 1 hasta el 10? Si es solamente una columna, quiero mostrarte nomás. El Enter hace que mi celda activa cambie, o la sombra de la celda activa al menos va cambiando de celda en celda y va yéndose de arriba a abajo. Si yo quiero que se vaya al revés, va a ser Shift Enter y se va hacia arriba. De abajo a arriba sería ese movimiento. Y eso, cuando tengo un grupo de celdas de varias filas y varias columnas, va a hacer también que la posición de la celda activa cambie. Entonces le doy Enter para irme hacia abajo. Primero recorre la primera columna, luego pasa a la segunda, luego la tercera. Sin embargo, si le doy Shift Enter, hace el movimiento contrario. ¿Por qué para mí es importante que entiendas esto? Porque también cuando haces selección de varias celdas, varias columnas, varias filas, puede darse el caso que vos necesites usar una herramienta que
arranque desde la posición de la celda activa y esto va a hacer que justamente ese arranque sea diferente. Pero nada, es una cuestión ya así muy específica, pero ya te muestro porque me interesa que puedas, digamos, manejar eso en el momento donde le vamos a usar más adelante, ¿sí? Bien, espera que me voy a acordar dónde nos quedamos. Ah, me falta un teclado más de movimiento. Sí. El teclado que me falta mostrarte se llama Home y en O, inicio y fin, ¿sí? Entonces, para entender, a ver, y voy a tratar de Sí. mostrarlo de esta manera. Me voy a quedar yo ahí en esa celda, I13. Y en esa celda voy a presionar inicio. Si yo presiono inicio, quiero nomás que notes que él entendió que yo me quería ir hasta el inicio, pero ¿de qué? De esa fila, ¿sí? Entonces voy a nomás volver a ponerme ahí, voy a volver a presionar. Inicio o home hace que se vaya hasta el principio de la fila seleccionada. Pero vamos a suponer que yo no me quiero ir al principio de la fila seleccionada, sino al principio de la primera fila de la primera columna. ¿Cómo se hace eso? Con control. Entonces, control inicio, lo que me va a hacer es, independientemente a qué tenga esa celda, si está combinada, si no está combinada, él lleva hasta esa celda de la primera fila y de la primera hoja, a esa es la que le busca. Otra cosa es que vos inmovilices paneles, por ejemplo, y no permitas que él te muestre que llegó hasta ahí. El sí o sí llegó hasta ahí, solamente que no vas a tener visible, pero en este caso está visible, solamente que la celda A1 ahí tiene una particularidad que está combinada hasta la celda G1 y por eso aparece una celda grande, digamos, ¿verdad? De todas esas columnas, pero fuera de eso se fue hasta la A1. Bueno, y si inicio, a ver, vamos a tratar de entender de esa forma. Si desde la celda I13, inicio solo, se fue a la izquierda, a la primera columna de la fila, y control inicio, se fue hasta la primera celda de la hoja, ¿qué hace FIM? Entonces me voy a volver a poner otra vez en I9, perdón, I13, y ahí voy a presionar FIM. ¿Qué hizo FIM? ¿Se movió o no se movió? Y no se movió visiblemente. No, visiblemente yo sigo estando en la misma celda, pero ¿qué ocurrió? Quiero que notes tu barra de estado. ¿Cuál es la barra de estado? Debajo de los nombres de las hojas, allá abajo, a la izquierda, veo ahora que aparece un modo final. No sé si llegas a ver. Espera un poco, voy a No, tratar de. Espera que ya te voy a no tratar veo. de anotar. Espera que te voy a tratar de anotar para que veas. Voy a habilitar mi lapicito y acá. Un ratito. Acá ahora sale. No sé nomás si vos estás tapando con algún comando. ¿Se ve o no? Ah, sí, ahora sí veo acá. Bueno, Ahí ya entonces, lo veo. Sí. ese modo final que sale allá apareció cuando yo presioné fin, pero y después, ¿y hay algún otro? Espera que voy a sacarle un ratito a este, pero yo estoy tapando algo acá. Bueno, espérame que. Bueno, ahí está. Voy a borrarle nomás, ya llegaste a ver. Sí. Entonces ahora voy a volver a estar en la hoja. Ahí. Bueno, estando en la hoja, si ya presioné fin, quiero que veas qué es lo que ocurre si es que presiono ahora la flecha de la izquierda, por ejemplo. Si presiono la flecha de la izquierda, el del modo final que se puso allá abajo hizo que yo me vaya directamente hasta la primera celda. Pero ¿por qué si no era home o inicio normal que hacía eso? Cuando yo presiono fin, es como que haya presionado control. ¿Por qué control? Porque hace rato cuando presioné control y luego presioné flechita me iba o hacia el principio o hacia el final, dependiendo de hacia dónde quería ir. Y es más o menos eso es lo que ocurrió. Entonces me voy a ir a poner nomás otra vez en el 9 en I13. Voy a volver a presionar fin, va a volver a verse allá en la esquina el modo final, pero ahora voy a presionar la flecha a la derecha. Si presiono la flecha a la derecha, puedo ver que él se va hasta el final de esa celda. Entonces, pero ¿sucede solamente con datos cargados o sucede también con celdas vacías? Eso voy a ver ahora. Si me pongo acá, vuelvo a presionar FIM y ahora presiono hacia abajo, quiero que notes que él se fue hasta el final. Entonces, ese modo fin lo que hace es la vez de control. Vamos a seguir probando. ¿Qué pasa si yo tengo otro dato más antes del final? O sea, acá le voy a poner otro número. Y me voy a ir otra vez en la misma celda de hace rato. Voy a volver a presionar fin. Y cuando ya veo modo final allá abajo, voy a presionar la flecha de abajo.
en la flecha de abajo puedo ver que él no se fue hasta el final. ¿Por qué? Y porque encontró otro dato en el medio. Entonces ahí confirmo que es lo que hizo control. Entonces, con la tecla fin solo veo que se activa el modo final, o sea, lo que hizo control, que con las flechas de dirección él va hasta el primer valor que vuelve a encontrar luego de los espacios vacíos, o si no hay ningún valor, va hasta el final en esa dirección. Principio, final de hoja, izquierda o derecha, que se podría dar también en las flechas de dirección que estamos presionando. Pero, ¿qué ocurre cuando presiono con la tecla fin, la tecla control? Entonces, y para entender, control fin lo que hace es mostrarte cuál es la última intersección de los datos cargados, tanto como en fila como en columna. ¿Qué quiere decir eso? En una hoja con datos, él, en este caso, en estos datos, él se fue hasta la columna XFD, pero hasta la fila 20. Pero ¿y por qué se fue ahí si ahí no hay ningún dato? Porque él lo único que hace con ese teclado control fin es mostrarte de toda esta hoja dónde o en qué columna se cargó el último dato contando de izquierda a derecha y en qué fila se cargó el último dato contando de arriba a abajo. Por eso me posiciona en esa ubicación y yo tengo que ir a ver dónde está ese dato. En este caso está muy cerca de mi visualización el que está en la última columna, pero el que está en la fila 20 no le veo yo acá desde esta celda activa, entonces me voy a tener que ir a buscar dónde está ese dato. En este caso, si yo quería irme hasta ahí, era control flechita y ya llegaba hasta el 16.383, que es una fórmula que suma el anterior más 1, etc. Pero si me voy otra vez hasta la fila 20 y presiono control flechita a la izquierda, lo que voy a ver es que el último dato cargado en la fila 20 es esa fecha, que cargué nomás hace rato porque quería mostrarte ese tema del movimiento de fin. Fuera de ese valor, no hay otro valor en esa fila. Entonces, la tecla control fin no es que se va hasta la última celda de la hoja que podría ser XFD 1.048.576, sino se va hasta la intersección de los últimos datos cargados en la hoja. ¿Y para qué sirve este teclado? Para cuando vos recibís la información de otra persona, es decir, vos recibís la planilla, pues no tenés idea de dónde está el último dato, en qué fila y en qué columna. Entonces el control fin te ayuda a rápidamente saber eso, mostrándote la intersección del último dato en columna y fila, y vos te vas a buscar dónde están esos límites. ¿Y por qué? Porque la programación de Excel está preparada para que los datos que se carguen en las planillas tengan formato de base de datos. Y el formato de base de datos siempre es un encabezado en la primera fila y la información debajo de esas columnas, con la finalidad que el último dato cargado se encuentre rápidamente. Por eso este teclado control fin hace esto, se va hasta el último porque él considera que los datos van a ser cargados en columna y en filas, pero que siempre va a tener un final, una última fila y una última columna, y ese es el teclado que ayuda, digamos, a movernos entonces más rápido. Hasta el final y hasta el principio, que en este caso era control inicio. Si presiono ahí control inicio, me voy hasta la celda A1. Si presiono control fin, me voy hasta la última celda de sus intersecciones cargadas. Con última columna, última fila, para poder encontrar más rápido los últimos elementos cargados en la hoja. Básicamente es eso, ¿sí? A ver, me voy a pasar un ratito nomás la hoja de al lado porque en esta ya cargué información, pero en la otra, por ejemplo, no cargué nada. Entonces, este, por ejemplo, no conozco. Primera vez que yo veo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, quiero saber hasta dónde tiene información esta columna o esta hoja. Entonces presiono control fin. Y control fin, bueno, en este caso en particular nomás, se fue y aparece en la celda W495. Quiere decir que es la última intersección en esa columna o en esa fila. ¿Llegaste a ver esa celda o no? Sí, HQ ahí dice. Sí, ahí alguien escribió o yo escribí, no me acuerdo ya quién, pero justo en esa celda está el último dato, tanto en la última columna como en la última fila. Pero quiero que tenga en cuenta lo siguiente. Excel no es que se va y busca el último dato escrito. Para Excel, un cambio de formato ya es algo que tiene que registrar. Entonces, vamos a probar. Me voy a ir una fila y una columna más de ese último dato. Ahí te va a marcar eso. Y voy a, no, pero voy a hacer algo. Ojo que no voy a escribir nada. Voy a ponerle un borde
A ver, voy a ponerle un borde que se vea luego. Así, este borde grueso le voy a poner. Ahí le puse un borde grueso. Y ojo que no es un dato cargado con teclado, por llamarlo de alguna forma. Es solo un formato. Entonces, a propósito, voy a presionar Control Home. Ya sé que se vaya hasta la primera fila, por más que primera celda, aunque esta esté combinada. Y Control Fin ahora me llevó hasta esa celda donde está el borde, ¿sí? El borde grueso que quedó allá. Ya no se quedó en HQ. ¿Por qué? Porque él entendió que la última información que se cargó en esta planilla, sea cual fuese el cambio que hice, se quedó en, ¿qué celda? X496. Ojo que voy a hacer algo más todavía. Me voy un poco acá y acá voy a hacer, le voy a cambiar el color de fondo a este y a este, una fila más abajo, pero más hacia acá, le voy a cambiar el color de letra. Ojo, le cambio el color de letra, pues no le voy a escribir nada. Color nomás, ¿sí? Entonces me voy hacia arriba. Control Home, ya estoy ahí. Control Fin. Control Fin me llevó a una celda en donde no hay nada. Entonces yo digo, este Excel está loco, ¿verdad? No, en realidad lo que él entendió es que en la última columna donde hubo un cambio, en este caso el color amarillo, fue en la Y, y en la última fila donde hubo un cambio fue 497. Ojo que acá ya no sé cómo irme hasta donde está, porque visualmente yo no veo nada, porque ojo que le puse nomás el color de letra, pero en realidad no escribí nada. Entonces no puedo encontrar ese dato. Si es que presiono, por ejemplo, control flechita a la izquierda, no hay nada. Control flechita a la derecha, tampoco hay nada, porque se fue hasta la última columna. Entonces digo, bueno, acá pasó algo. Te muestro nomás que por eso control fin puede en algún momento aparecer en una celda donde no hay nada y yo puedo decir, pero control fin no era que se iba hasta el último dato. Puede darse este caso donde los cambios de planilla son solamente de formato y no de texto. Entonces quiero nomás que entiendas bien, digamos, a qué me refiero cuando digo presión de la tecla control fin y control home, que son las últimas teclas que te digo, que son los de movimiento más rápido. Evidente que dependiendo de qué tipo de datos sea el que maneje en tu hoja, te vas a mover más rápido en algunos casos con control flechita que con estas teclas de control fin. Cuando ve que control fin se va a una celda vacía, luego decís, bueno, acá no puedo encontrar rápido, entonces va a ser todo un tema, ¿verdad? Otra cosa es que se vaya a una celda vacía y cuando te va hacia arriba le encuentra el valor que está cargado en esa columna y cuando te va hacia la izquierda le encuentra el valor también que está cargado en esa fila. Pero cuando es solo de formato, ahí puedes pasar de largo y puedes nunca encontrarle, digamos, en qué lugar ocurrió, digamos, ese cambio. A eso nomás quería llegar para que puedas entender lo de la presión del teclado control fin. Entonces vimos teclado básico, flechitas de 4 direcciones, teclado intermedio que era avance de página, retroceso de página, y teclado más rápido, por llamarlo de alguna forma, control flechitas, ¿sí? Para movimientos más rápidos dependiendo del tipo de información que tengas y eh, vimos por separado inicio y control inicio y fin y control fin para entender la diferencia de esto de estas teclas también, ¿verdad? Evidentemente que me puedo ir también con el cuadro de nombre. Nosotros ya habíamos visto qué pasaba si quería irme hasta la doble Z A, ¿cómo era? Doble Z1. Entonces escribía nomás doble Z1, le daba enter y ya me llevaba hasta allá. Pude haber hecho con cualquier referencia de la hoja también, digamos, a través del cuadro de nombre. Habíamos visto también que el cuadro de nombre podíamos entrar con el teclado con control I para poder escribir en ese momento e irnos también. Y eso es lo que básicamente vimos hasta acá. O sea, sin querer, del recorrido de la pantalla ya me salté al punto 10, que era cómo movernos en Excel. Evidentemente que no es un movimiento de teclado nomás lo que se puede hacer. Podemos hacer también movimientos con el mouse. ¿De qué forma? Y el mouse suele tener una ruedita. Si yo quiero también moverme con la ruedita del mouse, voy a ir viendo que se va para abajo y para arriba. Yo no tengo nomás una ruedita ahora para poder mostrarte eso en mi pantalla, pero normalmente se ve que se desplaza la pantalla hacia abajo, hacia arriba. El trackpad que suele estar en el medio de la notebook, ahí debajo del teclado, suele permitir en algunas marcas presionar con los dos dedos y hacer, por ejemplo, hacia arriba. No sé si en el tuyo funciona eso. Entonces, eso Y acá también hace que se mueva, ¿sí? Tanto para la izquierda, a la derecha, a cualquier dirección en realidad, ¿verdad? Entonces, ese también es otro movimiento que se puede dar en la pantalla. Un movimiento diferente podría ser también las barras de desplazamiento. Hay que entender que las barras de desplazamiento son dos, una que te permite ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que está abajo, y otra que te permite ir de arriba a abajo o de abajo a arriba, que está hacia la derecha. La particularidad más de estas barras de desplazamiento es que en algunos momentos cada barra va a tener
botón de barra de desplazamiento más grande o más chico, dependiendo de la cantidad de datos que se esté cargando en la planilla. Este, por ejemplo, quiero que notes que tiene un botón de desplazamiento chiquitito, el que se mueve de izquierda a derecha, pero tiene un feroz botón de desplazamiento, el que se mueve de arriba a abajo. ¿Y por qué esto? Porque él cambia de tamaño con respecto a la proporción de los datos que cargo en la planilla. Entonces, si tengo pocos datos para el movimiento de arriba a abajo, entonces la barra de desplazamiento siempre va a ser muy grande. Pero si tengo muchos datos cargados, entonces él va a ir achicando el botón para entenderse que ahí hay muchos datos y me puedo mover, digamos, en toda esa cantidad de datos que estén de arriba a abajo. Ahora, por ejemplo, al revés. Yo tengo más datos de izquierda a derecha, por eso el botón de abajo es más chico. Porque si agarro el botón de abajo y arrastro hacia la derecha, él me lleva hasta la última columna. Pero la barra de desplazamiento de la derecha, que me tendría que llevar hasta la última fila, no lo hace. ¿Y por qué? Porque no tengo datos cargados. Yo tengo datos cargados hasta la fila 20 nomás. Por eso cuando llega esa barra de desplazamiento hasta el final, me muestra solo, su objetivo es mostrarme la última fila con datos nomás. Si estos datos Sí. estaban hasta el final, que de hecho voy a hacer ahora, vamos a suponer que este número 1 que está acá, le voy a poner nomás la misma fórmula que le puse hace rato para cuantificar la columna. Le voy a poner S más 1, le voy a poner. Sale en más formato, le voy a poner más formato de número, ahí ya salió el 2. Y a ese le voy a hacer doble clic. Ah, no le puedo hacer doble clic. Vamos a ver un poco. Bueno, hasta ahí nomás sale. Doble clic no le puedo hacer. Voy a tener que copiar y pegar. Entonces voy a copiarle, le voy a llevar hasta el último y le voy a pegar. Quiero que vean nomás, en ese caso va a tardar un chiquitito. Quiero que vean nomás qué hace con el botón de la barra de desplazamiento de la derecha. Ahí recién leyó todo. Ese botón de desplazamiento ahora fue chiquitito, ya no es más grande. ¿Por qué? Y porque ahora con esos datos en pantalla yo puedo arrastrar y llevar hasta el final. ¿Sí? De hecho, cuando llegue hasta el último lugar de abajo, veo que me llevó hasta la última fila. Entonces funciona de esa manera las barras de desplazamiento, tanto de arriba abajo como izquierda a derecha, para cuando vos notes que el botón de esa barra de desplazamiento son chiquititos, quiere decir que está lleno de datos de tu planilla, ¿sí? Si uno de ellos nomás es chiquitito, quiere decir el chiquitito del de abajo, quiere decir que tenés más datos de izquierda a derecha. Si el chiquitito el de la derecha, quiere decir que tenés más datos de arriba a abajo. Eso nomás. Y si los dos están grandes, quiere decir que no hay casi datos en tu planilla. O sea, más o menos eso es lo que quiere dar a entender Excel cuando te muestra el tamaño de las barras de desplazamiento. Por ejemplo, en avance no hay datos. O sea, me voy a ir un rato a avance. Mira cómo están sus barras de desplazamiento. Casi son grandes, digamos. O sea, si yo me voy a agarrar la de la derecha y me voy hacia abajo, lo único que quiere mostrarme es hasta la fila 21. Me voy para arriba, me muestra. A lo mejor este me muestra más filas hacia abajo, porque en este yo ya estuve haciendo varios cambios. En algunos tenía mayor cantidad de filas, otros menor cantidad de filas, y él ya entendió eso y por lo menos me muestra hasta la fila 36. ¿Sí? Lo mismo para la barra de desplazamiento de abajo, no tiene tanto movimiento, por lo menos me muestra el peso quita ese que está ahí a la derecha, pero nada más. Sin embargo, en la otra, en introducción al Excel, ya vimos que cargamos datos a propósito en todas las filas, en todas las columnas, y ahí las barras de desplazamiento se quedaron chiquititas. Bien, perfecto. Eso con respecto a otra posibilidad de desplazamiento. Y después yo siempre soy de preguntar, de todas las que te mostré, ¿hay algo diferente que vos haces? Y suele aparecer ahí algún que otro alumno y me dice, sí, yo hago así. Y ahí suelo yo enterarme de cosas nuevas también que nunca yo supe hacer y los muchachos me muestran cómo hacer. Por ejemplo, te muestro una forma que me mostraron en algún momento y me dijo, yo también me muevo así, profesor. Bueno, vamos a suponer que me quiero ir hacia abajo. Sí, ¿y cómo te va? Y yo me voy con el mouse. Y entonces agarraba el mouse el tipo y hacía así. No sé, vamos a suponer que me quiero ir desde acá y me quiero ir hacia abajo. Y se iba el tipo así con su mouse, ¿verdad? Evidentemente, y sí, le tuve que dar la razón porque en realidad él se va. ¿Y por qué me selecciona? Y no, y porque así entonces con el mouse yo agarro y me voy hasta donde quiero, ¿verdad? Y después cuando llega, no, y cuando llego al lugar y le doy clic y ahí ya estoy ahí, me decía, y sí, tenés razón, ¿verdad? Entonces, no es algo que yo te enseñe, ¿verdad? Pero es algo que los muchachos también hacen para poder. Así es que todo vale en realidad. Algunos aprendieron así, otros les salió y usó siempre esa técnica y nunca se movió de otra forma. Entonces, bueno, en realidad está ahí disponible.
Bien, eso con respecto a los movimientos. Ahora, el concepto del libro creo que ya lo mencioné en algún momento, que era el tema este de que Excel sus archivos le da, digamos, nombre de libros, ¿sí? De hecho, le enumera libro 1, libro 2, libro 3, hasta que yo le dé la ubicación y el nombre, ¿verdad? Que puede ser algo totalmente diferente. En el momento de llamarle como libro, hace que todas sus hojas sean, digamos, hoja 1, hoja 2, hoja 3, si es que no le doy un nombre también. Y a partir de ahí, justamente ese nomás es el concepto, ¿verdad? O sea, el archivo se denomina como libro, la hoja puede ser, digamos, en un archivo nuevo creo que aparece uno, dependiendo de la versión que tengas, una sola hoja y a partir de ahí le podés añadir toda la hoja que quieras. Yo lo que te decía en su momento fue que la, ¿cómo te dije? Que el límite de cantidad de hojas está en función a la memoria de tu computadora. Eso sí te dije. El tema de la cantidad, qué peso puede tener el libro también va a depender de la cantidad de memoria. Qué cantidad de libro puede tener también dependiendo de la cantidad de memoria. Es decir, no hay un límite fijo, es un límite variable en función a la memoria que tenga tu máquina. Después, ¿qué era otra cosa? Ah, ya hablamos de la columna, que son letras, las filas, que son números, las celdas, que son un componente de cada uno. El concepto de celda activa para mí es demasiado importante para manejar bien todas las herramientas. Después hay, porque en otras clases yo empiezo diferente, no empecé como empecé contigo, en el sentido de pedirle a la gente, porque hay pues, gente que dice, no, profesor, yo ya soy lo avanzado, yo no necesito que vos me digas ciertas cosas, entonces yo voy por lo básico y si le hago ciertas preguntas y ya me sabe responder, entonces ya salto ciertos contenidos, ¿verdad? Entonces, acá lo que voy nomás es a lo siguiente, por ejemplo, les pregunto, ¿cuáles son los límites de columna de Excel? Y me miran así, no me saben responder. Entonces le digo, bueno, ¿cómo podés hacer para ver en número la cantidad de columnas de Excel? Entonces la mayoría me hace esta fórmula que acabo de hacer, ¿verdad? Pero muy pocos conocen una opción de revertir, es decir, de cambiar las letras por número. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso es lo que te quiero mostrar. Entonces, si me voy yo hasta archivo, en archivo, abajo de toda esta primera columna verde que tengo ahí, tengo una que se llama opciones. Y en las opciones de Excel, en realidad tengo varios cambios transversales que le puedo hacer a mi visualización de la pantalla. Y uno de ellos se llama, creo que es fórmulas. Fórmulas. Y en fórmulas yo tengo una categoría llamada otra vez trabajo con fórmula. Y trabajo con fórmula me muestra un estilo de referencia. Y hay un estilo de referencia que es diferente al que yo estoy viendo, que es la letra y el número, ¿sí? Ese estilo, si yo activo, me va a mostrar que la columna que era letra ahora pasó a mostrarse como número, ¿sí? Entonces, una opción diferente o alternativa de ver la cantidad de columnas que tiene una hoja es hacer este paso. Pero en el momento que yo hago este paso, si bien veo como número las columnas y me voy hasta el final, me voy un ratito hasta el final nomás para ver y corroborar que son esa cantidad de columnas, 6.300, ¿cuánto? 6.384. Acá ya estoy dudando porque este es 83. Veamos un ratito. 1, 2, 3. Ah, claro, porque este pues yo le cambié. Este pues yo le cambié hace rato, ¿verdad? Bueno, y otra cosa. Mira el cuadro de nombres ahora. En la posición de esta celda ya no es más la letra y el número, porque ahora ya no tiene número. Entonces, un número está arriba, otro número tiene a la izquierda. Entonces, él me diferencia de los números poniéndome una F para la fila y una C para la columna. Entonces, él me dice que yo ahora estoy en la fila 15 de la columna 7, ¿sí? Y nada, es más largo nomás la referencia de mi celda ahora. Y cómo se muestran las fórmulas. Y si yo entro a mirar la fórmula, veo nomás que dice fila columna -1, en donde en realidad no me está diciendo qué fila es. Es decir, me dice nomás una, espera un poco. La misma fila, por eso está la F. Y la C me dice entre corchete -1, para decirme nomás que de esta columna estoy -1 en esa posición y ese valor estiro para sumarle +1. O sea, evidentemente no explicaron Excel de esta forma, ¿verdad? Pero es una forma de ver, digamos, tu planilla en vez de columna con números. Esta forma creo que tenían uno de los programas de planilla electrónica que eran
anteriormente más usado, pero en Estados Unidos más que acá. Por eso nosotros prácticamente no le damos uso o importancia a esta forma de referencia. Pero en programación se usa, por lo tanto, nada, te muestro nomás que es una forma que está disponible si es que yo sé cómo activar. Pero si no te sirve de nada tampoco, entonces directamente nomás te vas y volvés a mostrar. ¿Cómo era? Era en opciones y en opciones era en fórmulas. Y en fórmula estilo de referencia F1C1. Le saco, le doy a aceptar y vuelve toda la normalidad. Así como le conocemos nosotros a las fórmulas con letras en columna y números en fila. Nada más que eso. Bien, creo que hasta acá terminamos la primera pestaña. Ah, lo que me faltó fue mostrarte nomás que los nombres de pestaña están abajo. Si hay muchos nombres de pestaña que pueden no verse, ¿cuál es una opción para moverme entre esos nombres? Acá a la izquierda, dependiendo de la versión también, ¿verdad? En esta versión yo tengo solo dos flechas, uno que va hacia la izquierda, otro que va hacia la derecha. Si estoy muy a la derecha, ahí se habilita mi flecha izquierda para poder irme también haciendo clic nomás hacia la izquierda. Él en algún momento también me muestra dos opciones. Uno, por ejemplo, dice control más clic con el botón principal para ir a la primera hoja y clic con el botón secundario para ver todas las hojas. Entonces voy a probar un poco. Vamos a suponer que me quiero ir a la última hoja y si yo presiono solamente una vez la flecha, él no va hasta la última hoja, sino que va hoja por hoja. Entonces, si presiono control y presiono la flecha, él ahí sí me mostró la última hoja. No se posiciona en ella, pero por lo menos me muestra. Y lo mismo para irme hasta la primera hoja. Control y esa flecha a la izquierda también visualmente me muestra la primera que se llama avance. Y nada, son las opciones con control. Ahora, ¿qué pasa si hago clic derecho? Porque me decía también clic con el botón secundario, que el clic derecho me muestra un panel donde se visualizan todas las hojas, si es que yo no estoy viendo de izquierda a derecha, y todo lo que está de izquierda a derecha en las hojas se ven de arriba a abajo. Esto no tiene más un orden alfabético, sino tienen un orden de contenido que yo necesito desarrollar contigo. Por lo tanto, es el orden que se visualiza ahí, pero es una alternativa para señalar o para encontrarle más rápido a la hoja y no tener que buscar en la lectura de izquierda a derecha, sino directamente en forma de lista para seleccionar y estar en esa hoja en ese momento. Le voy a dar nomás cancelar. Y después lo otro que tampoco te mostré es que estos tres botones que están acá, no tres botones, tres puntos, me permiten también moverme en esa dirección y en ese momento se habilita también estos tres puntos que están a la izquierda para moverme también en hojas en esa dirección. A la derecha de esos botones, en esta versión hay un botón más en un redondo o en un círculo que sirve para añadir hojas nuevas. ¿En el tuyo cómo es? ¿Está también el más o tenés un formato diferente? No sé. Espera, Ok, voy a mirar. ok. No, no tengo el más. No, no tengo nada ahí. ¿No tenés nada? Bueno, No, a mí me sale hasta pegado. Ah, sí tengo. Pero ¿tenés? no me. Sí tengo. Ok, entonces, ¿por qué digo eso? Porque dependiendo de la versión, en versiones anteriores era así tipo el formato de la pestaña, pero antes pues la pestaña no era así cuadrado o rectangular como es ahora, sino era así medio, no sé, tenía una base recta y después los costados eran así inclinados. Entonces ese mismo formato, pero como icono tenía ese botón en vez del botón más para saber que yo podía añadir una hoja nueva. No, no, es un detalle nomás, ¿sí? Después a la Sí. derecha está la barra de desplazamiento que ya vimos. Esa barra de desplazamiento se puede mover porque ahí también hay un botón, o sea, tres puntos, pero en vez de ponerse acostados los puntos están parados. Y a esos puntos que están parados, los tres puntos, yo me puedo poner en el medio o sobre ellos y aparece una flecha de dos puntas, dos rayas y dos flechas. Ahí puedo hacer un clic sostenido y arrastrar hacia la izquierda y en ese momento hago que mi barra de desplazamiento de abajo crezca, por ejemplo. No sé, si es una opción que necesite verla así, entonces puedo hacer crecer mi barra de desplazamiento, pero veo menos cantidad de hojas ahí abajo, digamos, para poder hacer la lectura. Eso ya depende de cada uno. Inclusive se pueden ocultar todas las hojas. Si yo llego hasta el final, puedo decir que estoy viendo una hoja, pero no tiene más hoja, cuando en realidad no estoy viendo nomás los nombres de las hojas por el cambio que hice del tamaño de la barra de desplazamiento. ¿Sí? Bien, voy a dejarle mayor otra vez. Debajo hay una línea más antes de llegar a la barra de tareas
que es justamente la barra de estado. En esta barra de estado, en mi versión al menos se ve este botón. Este botón te va a habilitar en el tuyo cuando vos empieces a hacer macros, que es lo que vamos a hacer nosotros casi al último, ¿sí? Después a la derecha suelen aparecer, en este caso aparece un espacio vacío. No sé si el tuyo está en verde o está en blanco. En el mío me muestra en blanco, pero en el momento que yo seleccione más de una celda, de hecho te voy a mostrar nomás que selecciono esas celdas 7 y 8, aparecen muchos datos ahí abajo, que son datos útiles para el usuario. La suma, el valor máximo entre los dos, el valor mínimo, el recuento numérico, el recuento y el promedio. Va a depender un poco de qué valores son los que selecciono para que esta información vaya variando, digamos, entre los datos. Y a esto se le conoce como barra de estado. Luego tenemos estos tres botones. Estos tres botones son las diferentes vistas. Nosotros siempre vemos que esto está sombreado en la vista normal, que es lo que estamos viendo. Este otro botón me muestra un diseño de página. El diseño de página es diferente en cuanto a que él añade, ¿cómo se llama eso? Los márgenes, y sería básicamente una forma de ver la página impresa, por llamarla de alguna forma, ¿sí? No sé, en el mío nomás está tardando, pero normalmente tiene que salir rápido y salen los encabezados, el pie de página y los márgenes izquierdo y derecho de lo que se configuró para imprimir de esta planilla. Evidente está tardando porque yo tengo, acordate, números hasta la última Sí. columna y hasta la última fila. Entonces, él está generando ahí la vista previa, entonces tarda por eso nomás. Y bueno, y ahí vamos a tener que esperarle ahora porque si le doy cancelar se va a colgar y todo un tema va a ser. Entonces, lo que vamos nomás es esos tres botones que están ahí antes del zoom me muestran algo diferente en la pantalla. Si querés, vos puedes hacer en tu planilla, no hay problema, puedes entrar nomás mientras que el mío reacciona. Vas a ver nomás que todo sucede en la pantalla, no es que se va, por ejemplo, a la vista previa de impresión, ¿sí? En control P o en imprimir, sino aparece simplemente en la pantalla con esas divisorias. Adicional a eso, lo que suele ocurrir es que aparece por encima de las letras de columna una regla y a la izquierda los números de fila también. Podés nomás hacer en tu archivo, a vos te va a salir más rápido eso en la pantalla. Entonces quiero nomás que notes que esa vista salto, no es salto, vista diseño de página, muestra unas reglas. Esas reglas están en centímetros. ¿Y por qué yo necesito saber que esas reglas están en centímetros? Porque a veces uno hace un ajuste de impresión, no sé, puede darse el caso que te digan, imprimime por esta planilla y te den una impresora y la impresora tenga varios tamaños de hoja. En las empresas suele ocurrir eso. En la bandeja 1 hay tamaño oficio, en la bandeja 2 hay tamaño carta, en la bandeja 3 hay tamaño A4. ¿Y en cuál de ellas es lo que tengo que imprimir? Entonces, vamos a suponer que vos tenés configurado para tamaño carta y vos imprimís en tamaño oficio. Evidentemente no es el mismo tamaño. Entonces la idea un poco de esa regla de centímetros es saber si está en la cantidad de centímetros que necesita ese tamaño de hoja para poder acceder hasta ahí. Nada, el mío ya va a tardar seguramente todo el día hoy con eso. Ya no va a volver a verse. Pero nada, el tuyo por lo menos si vos podés ver. Sí. Entonces quiero nomás que Esa notes es que la reglita, ¿no? lo de arriba está la regla, a la izquierda también está la regla, se pueden ver los márgenes. En esa vista es la única que te muestra a los encabezados y a los pies de páginas. Ahora, evidentemente, esto no tiene nada seguramente, pero vos podés insertar encabezados. No sé, vamos a suponer que vas a imprimir 10 páginas de tu planilla y querés que se repitan datos tanto arriba como abajo de cada página. Entonces ahí es donde vos podés ponerle. Y cuando terminás de ponerle todo y ya no querés hacer más ajustes de encabezado y pie, podés pasarte de vuelta a la vista normal y seguir trabajando nomás como siempre. Después la tercera vista, que es la vista salto de página. Quiero que entres por favor ahí. Te voy a ir describiendo lo que yo me acuerdo, ¿verdad? Va a mostrarte la misma hoja, solamente que esa hoja se achica un poco más porque él intenta mostrarte, digamos, los límites que son de color azul. Y en el medio Sí. de lo que él dividió en tantas páginas, no sé nomás si dividió en varias páginas o en una sola página, muestra así tipo unas marcas de agua que dicen página 1, página 2, o sea, ya va a depender en cuántas páginas dividió tu archivo. Se pueden ver entonces que si está dividido en varias páginas, entre los límites de las páginas hay una línea de color azul o una línea de guiones de color azul,
que vos podés todavía seleccionar y achicar o agrandar dependiendo de que quieras ajustar y configurar en ese momento para hacer la impresión de tus páginas. Entonces esa es una opción que suele usar aquellas personas que se pasan imprimiendo planillas y tienen que hacer los ajustes dependiendo al tipo de información que quiera que ingrese en una página, en 2 páginas, 3, etcétera, ¿sí? Nada, te muestro nomás que esa es una alternativa de visualización de la Sí. hoja para poder en el momento que necesita hacer ajustes de impresión, hacerlas desde ahí. Entonces, a algunos les resulta más cómodo esa opción de salto de página, a otros les resulta más cómodo el otro, el que se ve ya los márgenes y todo eso, y otros se van directamente a la configuración de los márgenes en el diseño de impresión o en el momento de ir a imprimir en la vista previa directamente. O sea, ya va a depender un poco de cuál es la que vos quieras seleccionar para ahí. Parece que está reaccionando mi... Bueno, un poco. No. No, más colgado que no sé qué. Mira, 22.300 páginas de 500, ¿qué dice? De De 5 $52.207.740. No, le volví loco a mi Excel acá. Sin querer, no me acordé nomás, pues si me acordaba no iba a darle clic. Pero por lo menos vos en tu pantalla podés ver. ¿Qué más? Después está el zoom. El zoom, ponerlo en tu vista normal. Yo cuando el mío reacciona le voy a poner también rápidamente en mi vista normal. Pero el zoom te muestra ahí un botón, perdón, un signo menos y un signo más a los extremos de una tipo, podemos llamarlo un selector. Ese selector tiene también una perilla, esa perilla se puede mover, digamos, ¿verdad? Hacia el menos o hacia el más, y en ese momento uno va a ir teniendo un zoom superior o un zoom inferior. A la derecha muestra el porcentaje de zoom que uno está viendo. Ese porcentaje también creo que se puede hacer un clic y te aparece un panel ahí de zoom para poder hacer los cambios predeterminados que ya tiene Excel en ciertos porcentajes, como también en tus porcentajes personalizados o poder personalizar. Hay un límite de zoom, o sea, no hay que poder hacer el zoom que querés, hasta donde querés. Creo que es de 500%. Puedes probar un poco. No sé si le haces clic en ese porcentaje, si te sale ahí la opción de cargar manualmente el porcentaje del zoom. 400%. 400 es su límite, no se puede hacer más que eso. Hasta ese zoom te puede agrandar y el límite de abajo, no sé si es 10%, 10%. 10. 10%, entonces hasta ese límite también se puede achicar. Bueno, hasta ahí lo que corresponde a nuestra visualización de pantalla. Lo que está debajo de todo eso ya es del sistema operativo, en este caso vemos normalmente la ventanita de Windows, ya depende de tu versión, ves un buscador o no, y si no, directamente a los iconos de cada programa que ahora tenés visible o que tenés anclado y no tenés activo, por ejemplo. Más a la derecha tenés, digamos, todos los otros iconos, batería, teclado, señal de internet, fecha, hora y dependiendo de la versión también otros iconos. Pero fuera de eso, esto era lo que quería, digamos, ver contigo en esta parte de introducción al Excel. Quiero que, bueno, en este caso no te da todavía a vos para poder poner en colores diferentes. Ah, no, voy a tener la No, no. máquina de tu mamá, me dijiste, ¿verdad? ¿O no? No, ahora no, no. Estoy usando nomás el Ah, mío. no, 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 está bien, está bien. No, para saber nomás. Bueno, entonces, dejarle nomás así, no hay problema. Vamos a seguir dejándole una media hora más a mi computadora que reaccione. Entonces, ahora lo que quiero que pases es al siguiente, al que corresponde a, bueno, vamos a hacer algo. Voy a compartir tu pantalla. Vos tenés tu compu compartida, ¿verdad? O sea, está No. también en tu compu, ¿no? Sí, Viste que estoy yo en mi tengo, compu. bueno, espera un ratito. Voy a hacer algo, ¿verdad? Que voy a descompartir mi pantalla. Vamos a dejarle que cuando reaccione se ponga bien. Espera, ¿qué es lo que yo dije? No, dejar de compartir lo que tengo que hacer. Y ahora quiero que vos me Ahí. compartas la pantalla de tu compu. Espera un poco, me parece que no te habilité. Inhabilita. Ahí. Debe tener que habilitar. Ahora te habilité. Compartí nomás el tuyo, porque si no, medio a ciegas vas a seguir mis explicaciones. Eso era. Ahí. Ahí estamos. Bueno, entonces en los datos lo que vamos a hacer, el tema nomás que no vamos a poder hacer porque vos no tenés el ya. Espera que voy a mirar los RAM. Bueno, entonces
Esto ya está. Ahora la idea es hacer los datos. Bueno, en cuanto a los datos, como a vos no te deja, digamos, usar ningún comando, la idea es ver un poco cuáles son las opciones para poder hacer todo lo que nos pide, digamos, en estos 8 puntos de este ejercicio. Eh, Vamos a hacer netamente un ejercicio de edición de formatos, ¿sí? Entonces, lo primero que nos pide es en el punto 1 editar la planilla, en donde vamos a combinar el título principal. Y el título principal está en la fila 11 y la fila 11 tiene que quedar con celdas combinadas. Bueno, ¿cuál es el Ah, concepto de celdas combinadas? El concepto de las celdas combinadas es la de poder ver en varias celdas una sola. ¿Cómo hace eso? Hace de varias formas, pero la más utilizada probablemente es el botón que está ahí arriba, ¿verdad? sí, El que está debajo del, bueno, en el mío se a ve un veces. ABC, ¿verdad? Y ese botón tiene nomás 4 opciones, o sea, si yo le doy clic al botón, él ya me va a combinar, pero para hacer la combinación yo antes tuve que haber elegido las celdas que van a quedar combinadas, ¿verdad? Entonces, se puede combinar de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de derecha a izquierda, no sé, va a dependerse, digamos, cuáles son las celdas que seleccione, pero lo que él tiene como prioridad es, si todas las celdas a ser combinadas están vacías, no tiene ningún problema. Él combina y punto. Pero si todas las celdas a ser combinadas tienen datos, él te va a dar una advertencia que no puede todos los datos incorporar a la combinación. Él solamente combina la posición de la celda, pero no combina a todos los datos de las diferentes celdas. Él va a dejar solamente un dato visible de todas esas. Y las demás, o los demás datos, va a borrar. Entonces, en este caso en particular, base de datos de trabajo, se seleccionan solamente las celdas hasta la G11 y esas son las que se van a combinar y el único dato que está visible entre todas las celdas va a ser la que va a aparecer en la combinación de celdas. Ahora, ¿qué pasa si yo selecciono estas 3 celdas donde los 3 datos tienen que formar parte de la combinación? En ese momento, él me va a hacer esta advertencia, que la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo. Es decir, si tengo 3 celdas de una misma fila, el de la izquierda es el que va a prevalecer por sobre los demás. Entonces, ciudad y nombre se Así van a como. borrar. Código es el que va a quedarse, digamos. Entonces, si mi selección era de arriba abajo, de los 3, el de arriba iba a quedar en el medio. Si mi selección era varias celdas, o sea, varias filas y varias columnas, de todos los datos, el de arriba y el de la izquierda es el que iba a quedar por sobre las demás. Entonces, para entender eso nomás, al darle a aceptar, él entonces hizo desaparecer los otros datos y quedó el primero de la izquierda. Si hacía la selección de arriba, no sé, ciudad hasta Villeta, en la combinación iba a salir de vuelta la advertencia y de los 3 datos queda el de arriba, por lo tanto ciudad es el que queda en la combinación. Si la selección era desde, no sé, voy a seleccionar otros, desde Santiago hasta primer oficial, son 3 columnas y 4 filas. En el momento que hacía la combinación de todos ellos, después de la advertencia, se iba a ver el primero de arriba de la izquierda, ¿sí? Por eso Santiago es el que estoy viendo por sobre los demás. Ahora, ¿qué hizo con los otros datos que no formaron parte de la combinación? Si yo en ese momento, en vez de control Z, que es lo que le estuve haciendo hasta acá, a todas las opciones, le daba el botón de combinar otra vez, él me iba a descombinar, ponerme en la posición original, pero las demás celdas ya no tienen su información original. Eso era lo que iba a pasar, digamos, ¿verdad? Bien, control Z nomás para volver a aparecer, porque yo voy a seguir trabajando sobre esto. Entonces la idea nomás era entender el concepto de la información. No tiene nada que ver la posición de la celda activa en este caso. Por ejemplo, vamos a suponer que yo empezaba desde costo hacia cargo. Y aunque mi celda activa está en costo y no en cargo, si le doy la combinación y al darle a aceptar, yo veo que costo no es la celda que quedó. Entonces, en este caso en particular, la posición de la celda activa no tiene nada que ver. A eso nomás es lo que me refiero, ¿sí? Siempre asume el primero de la izquierda o el primero de arriba. Bien, una vez que hice, digamos, esa aclaración, ahora sí vamos a hacer lo que me pidió el punto 1, vamos a combinar. En el momento de combinar vemos que de todas las celdas individuales quedó en una sola más grande,
Pero la pregunta es, ¿qué posición tiene esa celda ahora? La posición es G11 o es D11 o es F11 o es B11. ¿Cómo sé la posición? En realidad yo me puedo ir, no sé, digo nomás cualquier cosa. Correcto, siempre miro el cuadro de nombre. El cuadro de nombre, entonces finalmente, aparte de dejar la información que estaba en esa celda, también deja la posición de esa celda, la primera de arriba o la primera de la izquierda. Eso es básicamente lo que estamos viendo entonces. Acá se suele dar nomás lo siguiente, que con la celda combinada en varias columnas, por ejemplo, no se puede hacer la selección. A ver, vamos a suponer que yo quiero seleccionar solo la columna D. Y en este caso sí puedo seleccionar la columna D, pero en el momento que yo quiero, por ejemplo, correr y seleccionar también a la columna E, pero con el teclado, no con el mouse, porque con el mouse en realidad iba a hacer esto nomás y ya se iba a seleccionar. Pero cuando quiero seleccionar con el teclado, porque, no sé, para mostrar nomás, si yo quiero seleccionar la columna L con el teclado a la columna K, sin problema me selecciona hasta la columna K, pero porque en esas dos columnas no hay ninguna celda combinada. Ahora, como aquí sí hay celda combinada y la selección es columna B, por ejemplo, y me quiero ir hacia la derecha, él en vez de seleccionarme la columna C, salta y empieza a seleccionarme todas las columnas donde esa celda combinada está posicionada. Si bien la fila 11 no es la única que tiene celdas combinadas en este momento, porque la fila 2, la fila 1 también tienen, no sé si estas de abajo no, estas de abajo no tienen. Entonces, eso hace que esa selección no se pueda hacer con el teclado. Con el cuadro de nombre, ¿se puede hacer? Vamos a probar. En este caso le voy a poner D, dos puntos D, le voy a dar Enter y quiero que note que en vez de seleccionarme la columna D, tampoco se puede seleccionar solo por el caso de las celdas combinadas. ¿Qué otra opción tengo? Bueno, y esa básicamente. Me olvidé, yo no te llegué a decir cuál era la opción para poder seleccionar una fila entera con el teclado. Si es con el teclado, la fila entera es Shift barra espaciadora. No sé si vos ya sabías lo. Y si quiero seleccionar la columna entera es Control barra espaciadora. Eso tampoco no puedo hacer la selección de la columna sola porque estoy dentro de la posición de una celda combinada. Bien, fuera de todo esto, el punto 1 ya está listo. Otra cosa más que quería mostrarte nomás era que ese botón, que hasta ahora yo entreno más en el botón y no en la flecha que está al lado, la flecha de al lado me muestra 4 opciones, decíamos, de las que la primera es la que nosotros estamos utilizando siempre al presionar el botón. Ahora, en ese momento, quiero que notes que el título base de datos de trabajo ya quedó centrado, es decir, hizo dos cosas al mismo tiempo. Uno, la combinación y otro, el centrado del dato, no a la izquierda ni a la derecha, sino en el medio. Entonces, eso es lo que estamos viendo que ocurrió. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido? De hecho, voy a hacerle control Z para mostrar nomás qué hubiese ocurrido si la combinación la hacíamos con otro botón. Por ejemplo, el segundo, combinar horizontalmente. Si le dábamos combinar horizontalmente, se produjo la combinación, no hacía el centrado del dato. Nada más que eso varió, digamos, ¿verdad? Control Z, ¿qué pasa con el tercero? El tercero que dice combinar celdas hace lo mismo al botón 2, pero en un formato diferente, o sea, de una forma distinta nomás. Es solamente de celdas y en el otro que decía combinar horizontalmente. No sé, para mí es lo mismo, sí, prácticamente no hay diferencia en eso. Sí, puede ser que Vamos a ver un poco, cambie. puede darse, pero un poco, vamos a ver si es así y le damos el tercero, o vamos por el segundo primero. Espera que combinar horizontalmente no pasó nada, ¿sí? Vamos a ver si hace algo con estos dos. Ahí me da la advertencia y me hace por celda, o sea, por fila, pero deja el dato en cada celda combinada a la izquierda. Eso es lo que hace el segundo. Bueno, vamos a ver entonces qué hace el tercero. El tercero, si hago esto, hace combinar celdas, pero no deja en una sola fila, sino deja en todo el rango, digamos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que podemos notar entre el botón 2 y el botón 3. Y el botón 4, evidentemente, tendría que hacer la separación, pero a propósito vamos a hacer por lo que hace el botón 2 y vamos a ver qué hace el botón 4 con esa opción. Entonces ahora voy a presionar el botón 4, que es separar celdas, y separó todas. Solamente que se perdió, digamos, la información que estaba disponible por el efecto de la combinación. Nada más. Bien, eso
para entender que esa opción también me permite, digamos, tener varias alternativas al mismo tiempo en el manejo de la combinación. Una opción diferente para hacer una combinación puede hacerse desde el panel genérico. ¿Por qué le llamo al panel genérico? Porque casi siempre entre todas las herramientas que están disponibles en los botones de la cinta de opciones en Excel, van a haber algunos que no van a estar en los botones. ¿Y por qué necesito saber eso? Porque van a haber algunos que me van a servir si conozco el acceso a su panel genérico. ¿Y cuál es lo que es el panel genérico para combinar? Y normalmente se produce de varias formas también. Control 1, que es no el 1 del teclado numérico, sino el 1 del teclado QWERTY. Si yo presiono Control 1, en ese momento se tienen que visualizar el panel de formato de celdas. En este panel puedo ver que aparecen 6 pestañas diferentes. Arrancando desde número, pasando por alineación, fuente, borde, relleno y proteger, que son todos los atributos que se le puede modificar a una celda de la planilla. En este caso, quiero ver nomás que en número no tengo nada que ver con alineación o con la combinación. En la alineación sí tengo la opción de combinar celdas, que es esta que está acá. Pero ¿por qué tanto necesito encontrar esto? Y porque, por ejemplo, ningún botón te hace esta opción que dice reducir hasta ajustar. ¿Y qué es lo que es reducir hasta ajustar? Bueno, te voy a mostrar un poco, ya que estamos acá nomás, ¿verdad? Vamos a suponer que Sí. a este yo le doy reducir hasta ajustar. Le digo aceptar. En este caso no veo ni un cambio porque el texto es inferior al ancho de mi celda combinada nomás. Pero vamos a suponer que yo le empiece a cargar más info. A ver, le voy a duplicar nomás esto. Ahí, por ejemplo, no va a pasar nada. Ahí tampoco, pero en el siguiente sí ya va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Que como el ancho de mi celda combinada es, digamos, limitado versus el texto que estoy cargando supera eso, en el momento que yo confirmo esa información, quiero que notes que él hizo algo. ¿Qué hizo? Redujo la información que era más grande que mi ancho hasta que se ajuste y se pueda leer. En este caso, yo puedo ver que visualmente se achicó el tipo de fuente, pero en el número de fuente que tengo allá arriba no cambió el tamaño de la fuente. Entonces, voy a volver a añadir otra línea más, es decir, un base de datos de trabajo más. Y ahí veo que tiene que ser, digamos, más largo todavía, pero como está en la propiedad de reducir hasta ajustar, al darle enter, yo veo que se va achicando nomás el tamaño de fuente para que todo entre en ese ancho. Entonces, esto, por ejemplo, no está en ningún botón. O sea, yo acá miro unos botones y no tengo ningún botón que me dé esa propiedad. Entonces, eso suele ocurrir con, no te digo todas las herramientas, pero con algunas de las opciones que están disponibles y que solamente se pueden utilizar desde el panel genérico. Por eso es muy importante en Excel, si estamos empezando de cero, digamos, ver cuáles son las opciones de panel genérico que tengo. Yo te voy a ir mostrando las que yo sé, al menos unas cuantas son, ¿verdad? En este caso, la mayoría que tengan que ver con formato de edición de datos es a través del control 1. Puedo también acceder con el clic derecho, no sé, clic derecho, y en este caso va a ser formato de celdas, me lleva hasta el mismo lugar. Si yo desactivo esta opción de reducir hasta ajustar, al darle a aceptar, voy a ver que ahora sí puedo ver que la información quedó en el mismo tamaño. De hecho decía tamaño 11, y yo puedo reducir manualmente, digamos, si voy reduciendo, no sé, ahí por ejemplo, en tamaño 8 recién era visible. Sin embargo, en el otro él solo hacía la reducción sin modificar el tamaño de la fuente, por ejemplo. Una propiedad cualquiera nomás que te estoy mostrando, ¿sí? Bien, en este caso voy a volver a deshacer todo lo que acabo de poner hasta ver otra vez cómo estaba originalmente. Bien, una vez que he visto esto, ahí sí terminamos de ver la parte de combinar. Ahora vamos a ver la opción de formatear. ¿Cómo normalmente vos le cambiás el color de fondo a las celdas, Manu? Con el amarillo que está ahí. Muy bien, entonces, él pide que formatemos la planilla con los colores de fondo azul y de fuente en blanco, pero se refiere a los encabezados nomás. Entonces, vamos a hacer la selección de los encabezados y ahí vamos a darle. Entonces, si es el clic en el balde que tiene el piso amarillo, vamos a ir a seleccionar ahí un azul que va a quedar como fondo, y para, Muy bien. y para la letra va a ser No sé, la idea nomás es entender que o sea, que el fondo
para una letra clara tiene que ser oscuro, porque si es claro a lo mejor puede darse una imposibilidad de leer, digamos, la información. O sea, el tema de los colores es que hay que saber contrastar y no es por una cuestión de que es más lindo o que es menos lindo, sino una cuestión de que se entienda lo que se lee, digamos, ¿verdad? Entonces, lo ideal es trabajar siempre con el fondo blanco y letras oscuras, porque al ser impreso en blanco y negro se entiende, pero cuando yo quiero manejar colores, ahora que tenemos, bueno, no digo ahora más que antes, sí, pero ahora tenemos posibilidad de imprimir a color, o inclusive ya no es tanto la impresión física, sino la impresión que luego se pueda proyectar, no sé, se pueda ver en un celular, que se pueda ver por correo, etcétera, ¿verdad? Entonces la idea es también que se pueda notar nomás el contraste. Por ejemplo, ahora mismo si dejo la letra negra con el fondo azul, y no sé, a lo mejor a algunos le cuesta menos leer que a otros, pero a otros le va a costar un poco más. Entonces sería bueno poder dejar en una combinación que de claro y oscuro, de fondo oscuro y de texto claro para poder entender mejor la lectura. Hasta ahí con respecto a esos botones que están ahí. Ahora, ¿cómo pude haber hecho sin entrar en esos botones? Bueno, control Z una vez más, pudo haber sido el clic derecho. El clic derecho también trae una opción donde están los mismos botones. Entonces puedo utilizar esos botones si quiero. La otra opción pudo haber sido también el panel genérico. Hace rato con control 1 entré al panel genérico, luego te mostré cómo era con el clic derecho, pero también estos, ¿cómo se llama? Estos señaladores, o si querés decirle accesos directos, que son unas flechitas diagonales que también tienen los grupos de botones, me permiten llegar hasta ahí. Inclusive hay entre paréntesis ¿cómo se llama eso? Un teclado abreviado otra vez que te permitiría llegar hasta ahí. En este caso dice Control Shift F o Control mayúscula F. En alineación creo que no hay una combinación y en número tampoco creo que no hay una combinación. Entonces, el único que te ofrece una alternativa para llegar hasta ahí es Control Shift F, que después vamos a ver, pero si le hago un clic en esa flechita, voy a ver que también aparece esto, solo que sale en la pestaña dependiendo del botón que presioné. Como presioné en fuente, él sale en la pestaña fuente. Si yo me voy a presionar en alineación, debería salir en la pestaña alineación. Y si me voy a presionar en la pestaña número, debe de salir en la pestaña número. Nada más que eso, como las otras no tienen otros botones, entonces solo puedo entrar a esas tres. Con el teclado abreviado era Control Shift F. Entro pero en la pestaña fuente, pero si ya estoy adentro puedo cambiarme nomás la otra y listo. No, pero era fuente, estaba bien. Era fuente porque estábamos hablando de, miento, relleno siquiera. Relleno es el color de fondo. Entonces, si ahí selecciono, bueno, en este caso un azul diferente al anterior. ¿Y por qué era un azul diferente al anterior? Porque el otro me mostraba una tercera paleta que esta no me muestra. Esta me muestra dos paletas nomás. Enseguida vamos a hablar de eso. En realidad, cuando pasemos de la pestaña Fórmula en Excel, que es la siguiente, vamos a hablar de temas y ahí vamos a enfocarnos en lo que es colores para Excel. Pues en este caso le doy nomás color de fondo azul y en fuente va a ser el color de letra. En este caso selecciono el blanco y ahí le voy a dar a aceptar. Ahí voy a poder ver que eso también cambió de color. Bien, ese con respecto al punto 2. Había otra opción de entrar en el clic, no, creo que eran todos los que vimos para el panel genérico. Luego viene el punto 3. El punto 3 dice, cambiar el tipo de fuente de toda la planilla Arial. La pregunta es, ¿cómo normalmente solés hacer el cambio de tipo de fuente, Manu? Y con el que está ahí arriba nomás. Muy bien, Ahí. entonces este que muestra la lista de los tipos de fuente, muestra la lista de todas aquellas fuentes que están cargadas en tu máquina, ¿sí? Y puede diferir de una máquina a otra porque va a depender un poco qué, porque eso en realidad uno no es que cuando va a comprar una notebook le dice, che, poneme nada de ese tipo de fuente porque ese me gusta, por ejemplo. Nunca le decís eso, ¿verdad? Sino directamente viene lo que están y vos usás si es que están. Pero normalmente están los tipos de fuente estándar, ¿verdad? Que suelen ser Times, Arial, Comic Sans, Verdana, no sé, hay un grupito así de 5, 6, 7 fuentes que sí o sí están y después empiezan las otras a mostrarse, ¿verdad? Y ahí puede que ya tenga una partida diferente, pero fuera de eso, entonces ahí de la lista yo puedo, digamos, seleccionar la que se me ocurra, la que quiera, evidentemente va a tener diferente grosor, estilo, resaltado, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, eso con respecto al tipo de fuente, pero que también se encuentra
en el panel de formato genérico. Ahí es donde tengo también la misma lista, solamente que en esta me muestra con un solo tipo de letra, no me muestra más con el diseño, digamos. Si quiero ver el diseño voy a tener que seleccionar y ver en la vista previa que está más abajo. Esa sería, digamos, la opción de ver el diseño. En el otro, sin embargo, en cada tipo de letra lo ya veía su diseño y nada, es nomás diferente de esa forma. Otra opción de llegar hasta ahí pudo haber sido la de hacer el clic derecho. En el clic derecho también tengo el mismo selector de tipo de fuente. Este es muy similar al que está en la cinta de opciones porque también me muestra en cada estilo ya en su nombre, digamos, ¿verdad? Bueno, pero hasta acá, él me pedía que haga, digamos, la selección de toda la hoja. ¿Cómo dijimos que podíamos hacer la selección de toda la hoja? La flechita en Muy diagonal. bien, la flechita en diagonal, hace la selección y si quiere que todo se vea en Arial, simplemente le busco Arial o escribo Arial, que sería también otra opción, y en ese momento todo tendría que estar cambiando a ese tipo de fuente. Fantástico. Una opción diferente de hacer eso hubiese sido, y acá va a depender si tenés o no la versión 2013. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a suponer que quería seleccionar toda la hoja. Yo pude estar y con el teclado sería Control E. Control E hace la selección de todo lo que está correlativo a la posición de la celda activa y una segunda vez Control E vuelve a seleccionar toda la hoja. En ese momento entonces tengo seleccionado toda la hoja y ahí puedo hacer, digamos, el cambio de tipo de fuente. Podría ser nomás una opción. ¿Por qué decía yo que si tenés 2013 no puedo hacer esto? Porque no sé por qué para el 2013 sacaron esa opción de Control E, sino que le dieron Control Alt E. Entonces, en esta versión, evidentemente, Control Alt E no va a funcionar, me va a hacer, no sé, me insertó el euro ahí en vez de seleccionarme todo, pero en la versión 2013, Control Alt E sí va a ser la selección que hizo con Control E, en este caso, para poder hacer la edición de toda la planilla en particular. Bueno, voy a marcar este para indicar que nos quedamos en este. No sé, lo voy a marcar en azul y en blanco, ya que estamos. Y hasta aquí por hoy. ¿Te parece, Manu? Dale, profe. El viernes misma hora yo te voy a estar mensajeando siempre por si acaso, no sé, te quedas sin luz o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, siempre pasa algo que de repente tenemos que saber. O si yo de repente voy a tener algo, te voy a avisar antes, ¿sí? Bien, quedamos así, te paso el link del video. Recibiste la otra vez por correo el link del video de la primera clase. Excelente, te voy a ir pasando de esa forma. Seguimos en contacto, ¿sí? Dale, profe. Ok, nos vemos. Chao, chao. Dale, profe.